Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de 28 de julio con los siguientes puntos del orden del día. Su parte resolutoria. En primer lugar, se propone aprobación del acta de la sesión ordinaria 31 del 5 del 2006. ¿Votos a favor de la misma? 16. 2016. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2 grupos. Muy bien. Pasamos al segundo punto, que es la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, que como sabéis pues es la cuenta que está integrada por la cuenta general del Ayuntamiento, la cuenta general de la Fundación Pública de Servicios Sociales, Chiquichu, la cuenta general de la Sociedad Urbanística, Surposa, y la cuenta general de la Sociedad Deportiva de Muposa, con su balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, liquidación y anexos de los estados anuales. Si alguien quiere alguna palabra en menor o mayor, si no pasamos a votación. PP, no. Bildu, Voto Despierta, no. Partido Nacionalista Vasco, no. Partido Socialista, no. Muy bien, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la cuenta general? Partido Socialista, PP. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? El resto de grupos. PNV. Sí, muy bien. Pasamos al tercer punto. Se propone aprobación de una operación de endeudamiento a largo plazo para cancelar la deuda con Comaga por importe total de 14 millones de euros mediante la concertación de 4 préstamos. Vamos a dar la palabra a la concejal de Hacienda para una breve explicación. María José. Es un tema que ya estaba previsto en el presupuesto que aprobamos para este año 2016 y se trata pues de la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo por importe total de 14 millones para cancelar la deuda de Comaga. Se sacó, pues con todos los informes favorables y todos los requisitos necesarios para poder hacerlo. Se trataba de 4 lotes de 5 millones, de 4 millones, de 3 millones y de 2 millones que salieron a subasta y con un plazo de 20 años, eran las condiciones de un plazo de amortización de 20 años, el tipo de interés, el Euribor a un año más el diferencial de 1,64 y sin gastos ni comisiones de ningún tipo. Una vez abiertas las propuestas, las ofertas, se tiene como resultado pues 4 ofertas, o sea, 2 de Kutxabank y una de la Caja Rural de Navarra, las de Kutxabank para los 2 primeros préstamos con un diferencial del 0,91 y en el caso de la Caja Rural de Navarra para los préstamos más pequeños de 3 millones y de 2 millones, pues del 0,83 y el 0,89, con lo cual, pues tenemos unas condiciones más ventajosas que lo que inicialmente salía y que nos permitirá pues tener un ahorro sobre lo previsto en este año 2016. Se invitó a todas las entidades financieras, especialmente pues aquellas que tienen sucursal en Portugalete o que trabajan en el municipio, que siguen manteniendo relaciones financieras con el Ayuntamiento. Y esto es básicamente lo que traemos hoy a pleno, decir pues que con esta operación nos permitirá saldar definitivamente la deuda con Comaga, que tenemos todas las sentencias se han cumplido y nos permitirá pues tener una estabilidad económica a largo plazo. El préstamo será de 20 años y eso pues nos permite un equilibrio financiero que de otra manera pues no se podría garantizar. Muy bien, gracias María José. Vamos a dar un turno menor mayor. Juan Carlos, Partido Popular. Sí, voy a ser muy breve, pero sí que quiero aprovechar este turno para lanzar una reflexión que yo creo que debemos hacer, sobre todo especialmente aquellos que hemos visto el desarrollo de la expropiación de las laderas de Azeta desde hace bastante tiempo, ¿no? Y que hemos visto el deambular. Hoy lo que tenemos aquí es muy posiblemente el penúltimo episodio, ¿no? de esa expropiación forzosa de esas 2 fincas de las laderas de Azeta, que generó una deuda millonaria con Comaga, de la que nos quedaba por pagar esos 14 millones de euros a los que ha hecho mención el equipo de gobierno. El coste total de la deuda son más de 59 millones. Nos quedaban esos 14 y
Desde el puro punto de vista puramente económico, la operación que se hace hoy, que es lo que votamos y que anuncio nuestro voto a favor ya a priori para que no haya ningún lugar a dudas, es una buena operación económica, eso sin lugar a dudas. Pero la reflexión que quiero hacer y aprovechar en este penúltimo, porque el último episodio será cuando definitivamente el año que toque se acabe pagando hasta el último euro de la expropiación y la deuda generada con Comaga, es otro, ¿no? Cuando hemos hecho la expropiación forzosa de estas dos laderas en Aceta, ha supuesto un alto coste para todos los portugalujos y portugalujas. Y no me refiero a los más de 59 millones, que también, por supuesto. Me refiero al coste de oportunidad que ha supuesto para todos y para todas y que está suponiendo con todas las cosas que se podrían haber realizado a lo largo de estos años con ese dinero, ¿no? Pueden hacer la carta a los Reyes Magos. Con ese dinero se podría haber hecho prácticamente cualquier proyecto que llevaba cualquiera de los partidos que estamos aquí presentes en el programa electoral, en una o en varias legislaturas, proyectos estrella o no. Proyectos nos podemos tener en cuenta algunas cosas que no ha sido posible desarrollar en el municipio y que sin embargo por la disponibilidad además que se nos ha juntado en una situación económica complicada, una coyuntura económica complicada que ha agravado todavía más esa deuda millonaria contraída con Comaga. La reflexión que lanzo y que suelen decir es que cuando sin duda se trata de una gran pérdida y dice que cuando pierdas no pierdas la lección. Yo la reflexión que os lanzo a todos es que para los desarrollos urbanísticos futuros tengamos muy presente la experiencia de Comaga y hagamos una reflexión para que en el futuro podamos afrontar retos similares que no tengan los mismos resultados, simplemente. Muchas gracias, Juan Carlos. Bildu. Egunon. Sí, bueno, por una parte queríamos expresar que compartimos lo que ha dicho Juan Carlos, que la operación financiera que votamos hoy consideramos que es una operación bien hecha, que han concurrido todas las entidades bancarias del municipio sin favorecer a ninguna de ellas, ¿no? Buscando la mejor oferta económica o la más beneficiosa para el ayuntamiento. Pero sí también queríamos aprovechar, bueno, como algunas cosas ya ha comentado Juan Carlos, ¿no? Lo que ha supuesto, el total de millones que ha supuesto para las arcas municipales toda esta operación. Y bueno, María José, sí que es cierto que nos da estabilidad financiera de aquí a 20 años porque sabemos lo que vamos a tener que ir pagando, bueno, siempre con el variable ese, ¿no? Que tendremos que ir viendo. Pero bueno, también nos supone una carga económica de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, y también queríamos aprovechar, aunque sabemos que no es lo que se está debatiendo hoy, pues bueno, pues la operación ya no económica, financiera, sino urbanística que se ha hecho en estas laderas de Aceta, ¿no? Nuestro grupo municipal desde un inicio fue muy crítico con la construcción del parque de asfalto que decíamos nosotras y todavía tenemos algunas cosas sin resolver en esa zona, ¿no? Mismamente la tercera fase está sin desarrollar. La accesibilidad no es tal en este parque. Si luego bien vamos a hablar de la accesibilidad en los parques infantiles, pues bueno, tenemos un parque de unas dimensiones importantes en Portugalete que no cuenta, ¿no? con esta accesibilidad para personas que puedan tener movilidad reducida o simplemente para personas que quieran subir con un carrito de críos o de crías. Y no, por no hablar también del tema del Bidegorri, ¿no? Que estaba diseñado para esta zona y está totalmente bloqueado. Entonces, bueno, históricamente ya hemos expresado desde el principio cuál era nuestra postura en relación a esta operación urbanística y también hemos sido bastante críticos con la gestión económica que se ha hecho para hacer frente a la deuda. Entonces, bueno, no queremos obstaculizar el pago de la deuda, creemos que el ayuntamiento tiene que hacer frente a esta deuda y esta ha sido la mejor manera de hacerla, pero no nos vamos a hacer corresponsables de la gestión que el ayuntamiento o el equipo de gobierno ha hecho con respecto a toda esta operación. Entonces nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias por tu hoja experta. En primer lugar, me gustaría que en este primer turno de palabra
quedarán claras las opiniones y el sentido del voto de todos los partidos, ya que nosotros anunciamos nuestro voto en contra, ya que creo que va a ser muy interesante para una posible segunda vuelta. Como bien han dicho los partidos que me han precedido, la operación financiera es positiva para el Ayuntamiento y es lógica, pero nosotros no queremos circunscribir solamente el debate a la operación financiera, sino hablar del todo que es esta expropiación y esta gestión. Porque el equipo de gobierno aquí nos pide que endeudemos el Ayuntamiento, que endeudemos a los futuros equipos de gobierno y, en definitiva, a los portugalujos y portugalujas por los próximos 20 años. Que esto va a suponer, al fin y al cabo, viendo el estado de cuentas y el presupuesto, como hemos visto estos meses pasados, la falta de inversión propia en proyectos por parte del Ayuntamiento de aquí a 20 años. Además, con una deuda que nos plantea muchas dudas en la gestión, una gestión que empezó con una deuda que calificamos pequeña, o relativamente pequeña, menor a 10 millones de euros, y que ha acabado siendo una deuda mayor, juntando los intereses, a 60 millones, que es, como bien se ha comentado alguna vez, aproximadamente algo más que un presupuesto municipal. Por lo tanto, desde Portugalujo Despierta volvemos a solicitar una comisión de investigación que fiscalice la gestión de esta deuda, ya que es la más alta de la historia democrática de nuestra villa y que no se ha realizado y que ya hemos pedido anteriormente en el pleno de presupuestos y no se nos respondió. Me gustaría saber ahora a ver qué opinan el resto de grupos sobre esta propuesta. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, buenos días. Bueno, nosotros anunciamos nuestro voto a favor, como no podía ser de otra manera, pero también yo creo que hemos sido por lo menos uno de los grupos críticos, ¿no? Pues con toda la gestión que se ha hecho con esta deuda, con esta sentencia, lo que ello ha acarreado y lo que ello ha llevado. Y prueba de ello es pues que en todas las comisiones, en plenos, con preguntas, con ruegos, con mociones, una y otra vez pues hemos estado preguntando y bueno, pues en todas, pues en casi todas nos hemos ido sorprendiendo, ¿no? Cada vez más pues del alcance y de las cantidades que iban engordando la deuda. Me he traído una pequeña chuleta que la quería trasladar, la voy a leer porque bueno, creo que es importante, a pesar de que ha anunciado que nuestro voto va a ser positivo, pues bueno, sí ser críticos un poquitín, por lo menos a nuestro entender, pues con la gestión que quizás en algún momento se podía haber evitado, se podía haber hecho de otro modo. Entonces decíamos que para nosotros ha sido una constante, creo que lo hemos acreditado, de este grupo municipal y de nuestros antecesores también en el cargo, el interés mostrado por el desarrollo del parque de laderas de AZ. Nunca hemos sido partidarios de este proceso, entendiendo que desde un principio se podía haber realizado de otro modo con una mayor capacidad, y así lo hemos dicho una y otra vez, una mayor capacidad de negociación y alcanzando los acuerdos oportunos y las permutas que en su día se podrían haber hecho, que nos hubiesen evitado todo este procedimiento judicial y el alto coste económico que ha generado para las arcas municipales y, a nuestro juicio, hipotecando durante años la expansión y la inversión del municipio, que hubiesen repercutido en la calidad de vida diarias de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Nosotros ya, y parte de los que estamos aquí en precampaña electoral en el 2011, hicimos pública una apuesta que nosotros incluimos incluso en el desarrollo de nuestro programa electoral, y hablábamos de cubrimiento de vías, de creación de un balcón a la ría, de una gran zona de esparcimiento, de un solarium urbano, en definitiva también, y para nosotros muy importante, un aprovechamiento de la lámina de agua que tenemos enfrente. Ya en julio del 2011, además, cuando se constituyó la anterior legislatura, en el pleno de organización del Ayuntamiento, nosotros solicitamos una y otra vez, además de modo infructuoso, porque no salió, la creación de una comisión específica que abordase además el desarrollo de las laderas, que no se consiguió debido pues a un acuerdo alcanzado en esta ocasión por el Partido Socialista y por Bildu en su entonces, que no permitió la creación de esta comisión. Exigíamos además en aquel entonces, hablo del 2011, ante la inminente ejecución de la segunda fase del proyecto, su paralización, ya que para nuestro entender era una de nuestras oportunidades de poder aprovechar esa posible expansión, esa posible mejora de cara a la ciudadanía. Buscando además, nosotros proponíamos un mayor consenso y creando vías de participación ciudadana, entendiendo además que las laderas se podían convertir en motor, y así lo hemos recalcado una y otra vez en recuperación, como motor de recuperación del casco histórico, y solicitando un mayor aprovechamiento, una y otra vez también lo hemos dicho, de esa lámina de agua que tenemos ahí. En concreto, en noviembre del 2011 es la primera solicitud formal de este grupo municipal que se hizo por escrito relativo al expediente
de Comaga y todo su proceso, y ha sido pues sorpresa tras sorpresa hasta hoy. Desde esta fecha hasta hoy han sido muchas las ocasiones que a través de ruegos, preguntas, mociones e instancias este grupo municipal no se ha cansado nunca de solicitar la información oportuna y puntual al respecto, y una y otra vez, creo que lo hemos constatado, nos hemos visto sorprendidos por nuevos y esclarecedores datos y sentencias, hasta hace escasos meses, en los que queremos creer que de modo definitivo, o casi definitivo, porque hasta ahora nunca lo hemos conseguido, hemos logrado conocer lo que nos han costado hasta la fecha las laderas. Y quería hacer el siguiente desglose, que no lo he oído a nadie, y yo creo que nosotros hemos sido también un poquitín los que hemos puesto los puntos sobre las IES en este asunto. El costo directo de la expropiación, según nuestros informes y según nuestros números, alcanza 45.335.445 euros, al que hay que sumar unos intereses, efectivamente, de 13.920.860 euros, con una inversión en la primera fase ejecutada de 1.976.000 euros, una inversión en la segunda fase de 3.448.000, 274.417 de redacción del proyecto y unos intereses, ahora sí, esto en total hace 65 millones, que es lo que se ha comentado antes por aquí, pero si a esos 65 millones le sumamos los intereses estimados de los créditos que hoy vamos a aprobar, pues sería sumar 1.267.140 euros más, con el cual pues llegamos a la cifra de 66.380.341 euros, que en principio y a día de hoy, según las previsiones del pago de intereses, van a costar las laderas de AZ, y que pasado a los que todavía muchas veces pensamos en pesetas, pues estamos hablando de 11.062 millones de pesetas. Y efectivamente nosotros fuimos los que pusimos el título de que efectivamente, sin contar con estos intereses, el importe ya se elevaba más de un presupuesto municipal. Tenemos que recordar, y así lo vamos a dejar latente, además que falta el desarrollo de la tercera fase, que está sin acabar y que probablemente además sea la más costosa, con lo cual pues en algún momento podremos decir, cuando se ejecute todo, cuando pasen en teoría también estos 20 años y amorticemos todos los créditos, pues el coste total. Pese a todo, y como anunciábamos en un principio, como partido que nosotros entendemos responsable, que representamos, efectivamente nosotros vamos a votar a favor de la operación, porque en definitiva además se trata de dar cumplimiento a una sentencia con la que se podrá estar de acuerdo o no, pero al fin y al cabo acatando esa sentencia judicial. Ello no va a ser óbice, como nunca lo ha sido, para que desde nuestra postura y como partido de la oposición pues estemos vigilantes una y otra vez a este y a cualquier otro asunto municipal que podamos fiscalizar y podamos aclarar, criticar o, en su caso, pues ayudar para que salga adelante. Gracias. Muchas gracias, Javier. María José. Sí, comentar que, aunque ya es conocido de sobra, y pensaba que no haría falta decirlo, pero que este asunto lo hereda esta corporación de una decisión que se tomó en la época franquista, o sea, hace pues más de 40 años. Entonces, hemos tenido que resolver según las sentencias que iban saliendo. En cuanto a la información, creo que se ha ido dando información puntual en las diferentes comisiones, en los plenos, a lo largo de todo este tiempo y siempre que se ha requerido por parte de los grupos políticos. Están a su disposición todos los expedientes y solamente sería necesario leer todas las actas o las actas donde se ha tratado este tema en las comisiones de los plenos para saber cómo se ha ido desarrollando, y siempre que han pedido información la han tenido, la tienen a su disposición. Eso es lo que podemos decir, y después en este caso, que lo que votamos es esta operación, pues que creemos que es la mejor manera de resolverlo, que es una operación financiera muy favorable y que esto permitirá pues saldar una deuda que si no tendríamos que arrastrar durante mucho tiempo. De esta forma sabemos cuánto tenemos que pagar anualmente y eso nos permite tener una estabilidad y un ahorro muy importante para las arcas municipales. Muchas gracias. Vamos a otro turno. Partido Popular, Juan Carlos. Sí, empezando por el final, la última parte que estaba comentando María José tiene toda la razón. La deuda va a estar ahí, sea con los bancos o sea con Comaga. Y la operación económica, la operación de endeudamiento es una operación muy buena, es una operación que efectivamente garantiza estabilidad, es una operación que dentro de lo dramático de la situación, lo dramático de tener que desgraciadamente pagar esos 14 millones de euros, pues lo puedes negociar
y ha sido una operación de endeudamiento buena por la coyuntura del mercado en el que nos encontramos. Los tipos han sido muy favorables y las condiciones han sido muy favorables de endeudamiento. Y como ya he repetido en mi primera intervención, lo que votamos hoy es exactamente eso. Y como la deuda la tenemos y son 14 millones, nosotros vamos a votar esa operación de endeudamiento porque es una operación muy buena. Y no solamente es una operación muy buena, sino que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Nosotros, yo sé que hay algunos que son nuevos y que la corporación se encuentra en estas situaciones que vienen de lejos, pero lo que supondría, que no ya por el anuncio de los votos va a salir a favor, pero se necesita mayoría absoluta, pero lo que supondría en caso de que eso no fuera así, es que iríamos a una situación mucho más perjudicial para el ayuntamiento, porque seguiríamos con la deuda de 14 millones y no tendríamos una operación económica muy favorable. Eso, a priori, para que quede claro, y cada uno luego vote en conciencia, que sepa lo que está votando. Pero lo que sí es cierto, y yo vuelvo a lanzar esa reflexión, sí que es cierto que efectivamente esto es una situación que viene a las corporaciones presentes y pasadas ya heredadas por una decisión de hace muchísimos años, pero se podría a lo mejor, nunca se sabe, haber manejado de otra manera, aquí se ha esbozado por parte de algunos de los que han intervenido distintas posibilidades. Yo sé que era difícil y al final nos ha llevado a una situación en la que ha habido un coste millonario que ha condicionado y va a condicionar a futuro nuestras decisiones. Y a mí lo que me preocupa es que esta situación, que no aprendamos esta lección de lo que hemos vivido y que tengamos mucho más cuidado en desarrollos urbanísticos a futuro. Y voy a poner nombre y apellidos a lo que digo, que tampoco está muy lejano. Estamos hablando de las laderas de Aceta y justo encima está el Colegio del Carmen, donde hemos tenido en estas legislaturas pasadas también propuestas para hacer proyectos y dar salida urbanísticamente a toda esa zona. Y también, y por eso me pongo nervioso, se ha hablado de expropiación, de que sea público, de que nada de negociar. Yo pienso que es mejor llegar a acuerdos, negociar acuerdos razonables para el municipio, acuerdos beneficiosos que no supongan expropiaciones millonarias como las que nos ha supuesto la expropiación de las laderas de Aceta. Y yo simplemente lanzo esa reflexión, que esas cosas se tengan en cuenta porque nos ha tocado en la peor situación posible, muy posiblemente en las peores sentencias más desfavorables que nos podían tocar, pero ha sido así. Y si no llega a ser por decir, ¿por qué no decirlo?, por dinero extraordinario que nos ha venido por otro lado por alguna buena gestión, también hay que reconocerlo, la situación hubiera sido totalmente insostenible, pero no siempre va a ser así. Entonces tengamos en cuenta esta reflexión a futuro. Gracias. Bildu. Sí, por contestar un poco lo que has comentado, María José, sí que es cierto que esta situación o este problema viene heredado de un gobierno franquista, pero toda la gestión posterior, que son muchos años, ha sido siempre del Partido Socialista. Entonces, yo creo que es precisamente esa gestión la que pone lo que la oposición está poniendo en cuestión o ha puesto en cuestión a lo largo de estos años, ¿no? Y cuando has comentado que la información ha estado accesible, que ha sido siempre una gestión transparente, yo creo que al menos las fuerzas políticas que estábamos en la pasada legislatura, la experiencia que tuvimos no nos dice eso, ¿no? Hasta tal punto de que fue en una comisión de urbanismo donde nos llegó una noticia de que se trataba de dos y no una parcela, ¿no? Y eso nos cayó así como una bomba informativa. Y yo creo que la sensación seguramente la compartirán tanto el Partido Popular como el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y otra cosilla que sí que queríamos comentar al hilo de lo que ha estado explicando un poco Javi, que sí que yo recuerdo, la propuesta, ¿no?, que tenía el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones municipales para esa zona. Y EH Bildu también tenía una propuesta y de hecho este tema lo hemos traído en más de una ocasión al Pleno. Y hablábamos de Ibaizabal Natur Parkea. Lo que proponía nuestro grupo era respetar lo máximo posible la zona, y que la intervención urbanística fuera la mínima. Eso también hubiese tenido influencia en el gasto, ¿no?, en la inversión urbanística que tú has estado comentando antes, Javi. Por no hablar del ascensor, que
sería interesante también hacer un estudio, ¿no?, sobre el impacto que tiene en esa zona, en Aceta, cuántas personas lo utilizan, cuál fue el gasto y demás, ¿no?, o cuántas personas utilizan el parque, también sería interesante. Y yo como reflexión o como propuesta, teniendo en cuenta cuál es la situación económica del ayuntamiento y que tenemos, tenemos un pueblo pequeñito con las zonas ajardinadas o parques para disfrutar, pues seguramente a todos nuestros vecinos y vecinas nos gustaría que fuesen más, y ahí tenemos esa tercera fase, ¿no?, una superficie para poder disfrutarla y para poder utilizarla, y es cierto que seguramente tal y como estaba proyectada esa tercera fase será la más costosa. Nuestra propuesta sigue siendo la misma que desde el primer día. Creemos que con muchísima menos inversión se puede dejar una zona, un espacio del que pueden disfrutar bueno, pues todas las personas, y bueno, pues animamos al equipo de gobierno y al resto de los grupos a bueno, pues, hacer una propuesta alternativa que pueda servir para que las personas utilicen ese espacio hasta que, bueno, si el equipo de gobierno realmente quiere hacer ese proyecto, pues cuando la economía municipal sea otra, pues podrían hacerlo si quisieran. Es que recasco. Muchas gracias, Zaskun. ¿Por tu ojo izquierda? Sí, por comentar un poco también sobre la decisión tomada. Sabíamos perfectamente que se había tomado en una época predemocrática, de ahí que no haya hablado en ningún momento de la toma de decisión, sino de la gestión, que como muy bien ha dicho la representante de H. Bildu, ha sido toda completamente del Partido Socialista. Si quieren que cambie nuestro sentido del voto, es tan sencillo como aceptar esa comisión de investigación que ahonde un poco más en la transparencia municipal y que realmente sepamos cuál ha sido el gasto hasta el último céntimo. Es tan sencillo como eso. Pues por otra parte, suscribimos palabra por palabra todo lo dicho por el PNV. De hecho, por eso nos sorprende mucho el voto después que hacen. Pues, si nunca han sido partidarios, si siempre han sido críticos con la misma y si siempre la han sacado a la luz, como ellos han dicho, repetidamente, por eso no entendemos este papel de comparsa que ahora juegan. Es que no conseguimos entender. Nos sorprende mucho, dado las noticias que hemos conseguido leer muchas veces este mismo año, el 26 de enero o el 9 de marzo, en el día, en el que ustedes decían que sorprendía mucho y solicitaba un informe, y otra vez vuelvo al tema de transparencia, sobre los gastos judiciales y procesales, honorarios profesionales y costas. Ese informe, por lo menos nosotros no hemos tenido acceso al mismo, ya que nosotros, el 28 de abril de 2016, aquí tengo copia, por si alguien lo duda, solicitamos precisamente cuáles eran los pagos y la forma de contrato de los diferentes despachos de abogados, incidiendo especialmente después, dentro de la propia comisión, lo dije ahí a voz, tanto la Comisión de Urbanismo como la Comisión de Hacienda, sobre los gastos derivados de la expropiación de las laderas de Aceta. No tenemos esa información, es decir, tampoco la información es toda la que tenemos y seguimos teniendo dudas. Por lo tanto, si no hablamos de comisión de investigación, si tampoco hemos sido respondidos en tiempo y forma, como debemos, y si el PNV, a sus solicitudes, que nos parecen completamente lógicas, tampoco ha sido, por eso me cuesta mucho entender el sentido del voto que ahora están tomando. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, de todas formas, no sé, o hemos estado en comisiones distintas, o hemos participado de manera distinta, o alguno no se entera, o alguno efectivamente no se lo han dado. Yo, en la lectura que he hecho, y lo voy a volver a hacer, a solicitud, más tarde o más pronto, ya no voy a meterme porque efectivamente lo que estamos jugando aquí en concreto es la operación. Yo lo que he querido dejar claro, y sigo dejando claro, es la voz crítica que nosotros hemos tenido efectivamente con toda esta gestión desde sus comienzos hasta la fecha en la que nosotros no éramos partidarios de todo ese proceso. Pero bien, fuera parte de eso, sí que es cierto que nosotros en reiteradas ocasiones, en distintas comisiones, en plenos, a través de ruegos, de mociones, de preguntas, de proposiciones, hemos solicitado información, y más tarde que pronto, en muchas de las ocasiones se nos ha dado, y en concreto alguna a las que hace mención el portavoz de Portugal Lujo Despierta, la voy a volver a nombrar. En gastos procesales, que era una de las últimas preguntas que nosotros teníamos para hacernos idea de lo que salía, lo tenemos cifrado en 157.510,77 euros porque se nos ha dado el informe. Lo mismo que se nos ha dado a nosotros, que yo sepa, porque no, en todo este proceso, cuando nosotros hemos preguntado, hemos solicitado, no única y exclusivamente se nos ha dado a nosotros, sino que se ha dado a toda la corporación o a todos los concejales o a todos los integrantes de la comisión. Y vuelvo a decir, yo, las cifras que nosotros manejamos con algún, puede ser con algún que otro error, a pesar de que lo que he dicho, y lo vuelvo a repetir, cada vez que metíamos el dedo volvíamos a sorprendernos todos, e incluso yo voy a decir, me voy a atrever a decir que hasta técnicos presentes en alguna de las comisiones salían datos nuevos.
Entonces yo en el capítulo comentaba que según los datos nuestros y según nuestras informaciones, el coste directo de la expropiación eran 45.335.000, intereses según nuestros informes 13.920.000, gastos procesales 157.510,77, ejecución de primera fase 1.976.000, segunda fase 3.448.506 y redacción del proyecto 274.417. Esos son los datos que a lo largo, por lo menos, que este portavoz y algunos de los concejales de que formamos este grupo, que llevamos los últimos 5 años y pico aquí, pues hemos podido aclarar. Lo que sí me gustaría conocer realmente es qué propone Portugalujo Despierta, a pesar de que proponga, que me parece bien, ellos sabrán, la creación de esa comisión de investigación. ¿Qué plantean ellos para acatar la sentencia y pagar los dineros que tenemos que pagar, porque hay que pagarlos antes del 31 de diciembre del 2016? No hay ninguna propuesta o no hay ninguna, no sé, me gustaría realmente conocer y que nos diesen, pues no sé si es una lección o una clase de cómo se va a cumplir esa sentencia, a pesar de que sea partidario o no. Es una sentencia judicial y que por lo tanto, nos guste o no, nos haya gustado la gestión o no, hay que pagar y hay que acatar. Y la única manera, y eso lo sabíamos todos, por lo menos los que venimos de legislaturas anteriores, era que efectivamente todos nos íbamos a ver abocados en este ejercicio a tomar una decisión. Y no es un tema ni baladí ni nuevo de que si no era en el 15 sería en el 16 como último, teníamos que ir a un endeudamiento de mayor o de menor importe en función de lo que hubiésemos sido capaces de pagar a 31 de diciembre del 2015, con lo cual pues no hay que rasgarse tanto las vestiduras, y lo que sí que me gustaría es que nos aclarasen de alguna manera qué propone el grupo Portugalujo Despierta para acatar esa sentencia y para el pago de los 14 millones que nos quedan pendientes, independientemente de la creación de esa comisión que es la que solicitan. Muchas gracias, Javier. José, no. Bueno, yo hay una de las cosas que yo creo que sí es necesario recordar, y es verdad que yo creo que aquí terminan hoy 40 años. 40 años clavados. 41, mejor dicho. 41 años en los que los vecinos, hay que recordar, los vecinos son los que lucharon y a los que hay que agradecer la lucha que emprendieron hace 41 años para que ahí no hubiera 800 viviendas. Quiero recordar, 800 viviendas, es decir, o queremos un parque o queremos 800 viviendas. La Corporación Democrática apostó por que hubiera un parque. Y lo apostó toda la Corporación Democrática, Es verdad que lo lideró un alcalde, el primer alcalde, pero todas las corporaciones siempre han dicho que ahí hubiera un parque. Todas. Y todos estaban de acuerdo en que no podía haber 800 viviendas. Esa es la decisión. O parque o 800 viviendas. O parque o 800 viviendas. Y es verdad, hay que decir, lo ha dicho María José, que fue cuando en el año 75 ya no había corporación franquista. Era una comisión permanente del ayuntamiento, porque se habían disuelto ya, pero una comisión permanente formada por concejales en el franquismo. Y por 3-2, porque solo fueron 5 concejales, eso está en la historia y veis las actas de esa comisión, y la verdad es que lo describió muy bien el Mariómetro en una de sus publicaciones, y si no, con el archivero podéis ver toda la documentación. Por 3-2 se dieron unas licencias el último día de esa comisión a unos especuladores de Comaga, que ahora son Comaga, antes eran unos especuladores y ahora siguen siéndolo, para construir 800 viviendas. 800 viviendas en bloques de 16 alturas. 800 viviendas, Por tanto, o estamos con el parque o estamos con las 800 viviendas. Y la corporación, y yo quiero decir que fue toda la Corporación Democrática, la que estábamos en la primera Corporación Democrática, con todos los partidos que están, decidieron que eso tenía que ser un parque. Y cuando entró el primer alcalde con la corporación, elaboraron un plan general en el que establecieron que ese sitio era un espacio libre y caducaron las licencias. Y de ahí empieza todo el proceso judicial. Todo el proceso judicial, en un momento dado, llega a la expropiación. Pero la expropiación no la pide el ayuntamiento, que es una de las cosas que estamos equivocados. La pide Comaga. ¿Por qué? Porque cuando Aznar cambia la ley del suelo, eso también está en las actas, cuando Aznar cambia la ley del suelo, que da un aprovechamiento muy importante, que fue muy criticada esa ley del suelo, los propietarios de Comaga, como habían pasado ya un tiempo y el plan general establece que si pasa un tiempo y no haces lo que te dice el plan general, pueden pedir la expropiación, pidieron la expropiación. La pidieron justo cuando cambió la ley del suelo. Y eso hace que lo que antes valía poco, valía ahora mucho, más el doble, el triple, el cuádruple. Y lo que se hicieron es valorar esas 800 viviendas a un precio metro cuadrado, retrotrayéndolo un montón de años.
Esa es la realidad. Y por tanto, estuviera la corporación que estuviera, lo tenía que hacer. Y es más, al Pleno se trajo también eso y lo aprobamos todos. Porque todos queríamos que eso fuera un parque. Que hoy en día es un parque. Esa es la realidad. Y todo eso pues ha sido, de alguna forma, luchando por las diferencias de precios. De las 7 sentencias, el Ayuntamiento ha ganado 6. Quiero recordar que de las 7 sentencias, el Ayuntamiento ha ganado 6 y ha perdido una. Ha perdido una, además, el de menor importe. ¿Cuál es el problema? Que si veis la sentencia, Comaga pedía 273 millones de euros. 273. Es lo que pedía. 273 millones de euros. Y el juez falló, pues arregló en 25 en una finca y el resto no tal. Con todos los intereses se va a lo que ha dicho muy bien Javier. Esa es la realidad. O sea, estuviera la corporación que estuviera, si ellos piden la expropiación, tú tienes que asumir la expropiación. Y por tanto, se ha estado litigando por el valor de ese suelo. Y esa es la realidad. Pero yo creo que me tocó a mí gestionarlo y, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues lo hemos afrontado como lo podía haber gestionado cualquier otro alcalde que lo tenía que hacer. Hicimos el parque, que yo creo que es el gran valor, es decir, nos ha costado mucho dinero esas laderas de Aceta, también decir que nos costó pues un 20% de lo que pedían ellos, de esos 273 millones, pero lo bueno es que hemos hecho ese parque y que además esos terrenos, los 35.000 metros, son propiedad del Ayuntamiento de Portugalete, es decir, que también hemos obtenido 35.000 metros cuadrados para el Ayuntamiento de Portugalete que no eran nuestros, 35.000. Por tanto, eso tiene un coste, pero no un coste tan elevado como el que nosotros suponíamos. Tampoco el que ellos querían, que querían 273 millones de euros. Por tanto, había unos que quieren casas y otros que queríamos un parque. Porque no hubo posibilidad de negociar mitad casas, mitad parque, no. O 800 viviendas porque no tenían interés de negociar. Por lo tanto, no se puede hacer otra gestión. No se puede hacer otra. Una vez que te piden la expropiación, tú tienes que afrontarla y litigar por el precio del metro cuadrado, que eso son lo que se ha litigado en las numerosas sentencias, incluso por la extensión del parque. Y en ese sentido, cuando pusimos la primera piedra, que yo creo que estabais en la gran parte de los corporativos, que fue en noviembre del 2009, pusimos la primera piedra, no, noviembre del 2019, en noviembre. Me acuerdo que allí había 2 personas. Una que representaba a todos los vecinos del barrio de Aceta, por cierto, casi todos los vecinos del barrio de Aceta estuvieron y hoy son en gran parte quienes lo disfrutan, la que fue la representante de la Asociación de Familias de Aceta, que fue la que lideró ese proceso, y su abogado, que curiosamente el abogado de la Asociación de Familias era Juan Luis Ibarra, que es hoy en día el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ese fue el abogado de las familias, el que litigó y que logró que se caducaran esas licencias también en el tema judicial. Y ellos decían que esa fue la gran lucha de Portugalete en la época prefranquista y franquista, para que eso no supusiera una mole de hormigón de 800 metros cuadrados, donde ya el barrio de Aceta, como bien sabéis, está densamente poblado. Y alguno de vosotros que habéis vivido allí lo sabéis perfectamente en esas torres. Por tanto, eso fue lo que se consiguió. Y por tanto, recuperamos para el pueblo sus 35.000 metros cuadrados e hicimos un parque que hoy en día son 25.000 metros cuadrados. Que faltan 10.000, que es la tercera fase. También hay que decir que para hacer ese parque en la primera y la segunda fase, es verdad que lo que costó, muy bien lo ha dicho Javier, pero también Javier obtuvimos 2,5 millones de subvención del Ministerio Central. Ministerio Central. En ese momento gobernaba el Partido Socialista y conseguimos 2,5 millones que gestionaba alrededor del 50% del coste del parque. Por tanto, por eso pudimos hacer la primera y la segunda fase. Yo creo que un parque que hoy disfrutan todos los vecinos y que es verdad que hay una parte que falta, quizás como lo has dicho muy bien, pero no nos corresponde a nosotros, porque hay un acuerdo con la Diputación que eso le corresponde a la Diputación hacer desde las vías del tren. Nosotros dejamos hecha la pasarela por encima de las vías del tren, la pasarela hacia abajo, que es el Videgorri, que todavía también la Diputación tendrá que litigar con Comaga porque el túnel es de Comaga. El túnel sigue siendo de ellos. El túnel minero, por donde pasó lo de Ibilalde, se pidió permiso a Comaga, le dieron, pero sigue siendo de ellos. Por tanto, cuando quieran hacer el Videgorri, tendrán que comprar el terreno a Comaga o tendrán que llegar a un acuerdo, porque por ahí viene el Videgorri futuro y por la plataforma que hay desde arriba tiene que hacer la Diputación ese puente. Ese es el compromiso que hay y está además escrito, ¿eh? Por tanto, no lo han hecho todavía, pues imagino que por numerosos problemas económicos, etcétera, pero todavía no han logrado hacerlo. Intentaremos que lo hagan y yo siempre lo recuerdo cuando tengo las reuniones con la Diputación. Además, la red ciclable de Vizcaya viene que por ahí va el Videgorri, por el túnel y baja por esa pasarela que tiene que hacer la Diputación. Y esa es una de las cosas que falta por hacer, pero no nos correspondía hacerla a nosotros. Y estamos en una situación en la que hemos cumplido la sentencia, que quiero recordar que cuando cayó la sentencia teníamos que pagarlo todo de golpe. E hicimos una instancia al Tribunal Supremo de Justicia, me parece, para que lo pudiéramos pagar en varios plazos. Y no solamente hemos cubierto esos plazos, sino hemos pagado mucho más de lo que decía la sentencia, de forma que el último año pues tenemos que pagar esta cantidad. Y en ese sentido, yo creo que la operación económica que hoy aprobamos es muy buena porque nos va a suponer prácticamente pues la mitad de lo que nosotros habíamos previsto de intereses para este año. Y bueno, pues yo creo que hay que agradecer a las entidades financieras que se han presentado pues las ofertas que han realizado.
Quiero recordar también que el Parque Natural de la Aceta se convocó un concurso de ideas entre todas las ingenierías, etcétera. Se presentaron muchos proyectos y el Consejo de Administración de Surposa ha elegido ese, el proyecto que se ha ejecutado. Ten en cuenta que eso es una ladera muy complicada de roca y por tanto se estableció el mejor proyecto de ingeniería que de alguna forma el Consejo de Administración de Surposa validó y por tanto en ese sentido el Consejo de Administración eligió ese proyecto porque creía que era el más idóneo y el más adecuado, y yo creo que el ascensor es un elemento muy importante para que tenga accesibilidad el parque, para no tener que subir todas esas escaleras que comunican con la zona de Aceta, y por tanto es verdad que no tiene accesibilidad desde el Paseo de la Canilla, pero indudablemente eso no nos corresponde a nosotros porque es un acuerdo que le corresponde a la Diputación hacer ese videogorri, que seguramente lo hará y lo va a hacer porque está en sus previsiones hacerlo. Lo que pasa es que también mandan las disponibilidades presupuestarias y yo en ese sentido lo entiendo, pero su compromiso es hacerlo y llevar a cabo ese acuerdo que tienen con nosotros, con el Ayuntamiento de Portugalete. Y poco más. Decía Juan Carlos del Colegio del Carmen. El Colegio del Carmen no tiene nada que ver. El Colegio del Carmen es un espacio educativo en el plan general y por tanto no es un espacio libre, es espacio educativo. Ellos han querido construir, si te acuerdas, un pleno en el que nos vino aquí el de Izquierda Unida diciendo que no sé qué, y yo le enseñé la maqueta diciendo que le habían engañado y que no era eso. Si te acuerdas, lo vimos aquí en este pleno. Es una mole de casi 300 o 400 viviendas que querían hacer ahí y yo les he dicho que no, porque es un espacio educativo. Y por tanto, si hay alguna cosa que tiene que estar en ese Colegio del Carmen, es la posibilidad de que sea un espacio libre, que puedan disfrutar los vecinos, y si puede ser un espacio educativo, sociocultural, etcétera, etcétera, mejor. Pero yo creo que ahí no tienen que ir 300 o 400 viviendas. Yo me voy a negar siempre, lo voy a decir. Yo no quiero que en ese espacio del Colegio del Carmen vayan 300 o 400 viviendas. Eso también es una especulación. Eso sí que es una especulación. Y por tanto, eso es lo que no puede ser. Y bueno, simple más, yo creo que poner fin a esta larga situación que nos ha tocado vivir a esta corporación, pues yo creo que lo hemos afrontado muy seriamente, que hemos hecho unos esfuerzos importantes para poder cumplir, que hemos ido pagando tal y como nos ha dicho la sentencia, incluso mucho más, que es verdad que hemos conseguido también financiación externa y eso también pues hay que agradecer, y sobre todo pues también es una situación que no se había producido en casi ningún lugar, excepto en un municipio en su día, en Bermeo, y que gracias a eso pudimos nosotros obtener también financiación para Portu, y bueno, en ese sentido yo creo que nadie pone en duda de que lo que queremos todos los vecinos y vecinas de Portugalete es que haya un parque, y eso lo decidimos todas las corporaciones y todos los partidos políticos, y eso lo tenemos claro. El que quiera votar a favor, que vote; el que quiere votar en contra, que vote, pero aquí o hay parque o hay viviendas, no hay otra posibilidad, y en su día decidimos toda la corporación por unanimidad que fuera parque. Y yo creo que esa es un poco la idea con la que nos tenemos que quedar. Y esos 35.000 metros cuadrados ya son propiedad de todos los vecinos y vecinas de Portugalete. Y eso igualmente tiene un coste. ¿Más del que hubiéramos querido? Sí, pero también mucho menos de lo que pedía Comaga. 273 millones. 273 pedía Comaga. Muy bien. Pues si os parece, pasamos a votar el punto, que es la aprobación de la operación de endeudamiento a largo plazo para cancelar la deuda con Comaga por importe total de 14 millones de euros mediante la concertación de 4 préstamos. ¿Votos a favor de la misma? PNV, Partido Socialista, PP. ¿Votos en contra? Portavoz despierta. ¿Abstenciones? EH Bildu. Muy bien. Pasamos al cuarto punto. Se propone aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de las obras y la apertura de actividades sujetas a comunicación previa. Vamos a dar la palabra al concejal de urbanismo, John. Sí, Egunon. Vamos, espero que el debate de esta ordenanza sea más tranquilo, ¿no? Y lo hagamos con un tono. Bueno, por brevemente decir que el objetivo que perseguimos con esta ordenanza que aquí planteamos básicamente es conseguir seguir trabajando en la línea que el equipo de gobierno y el Partido Socialista en Portugalete viene haciendo desde hace tiempo, trabajar en que sea una administración cercana, que sea ágil y que eso desde luego facilite por la tramitación que los vecinos y vecinas de nuestro municipio tienen que hacer con la administración local, ¿no? También desde luego me gusta decir quiero recordar la finalidad que persigue la misma, que lo que quiere es sustituir la licencia urbanística por una comunicación previa para las obras menores de escasa entidad y que no tienen la necesidad de presentar un proyecto técnico, y también lo que tiene como finalidad regular estos procedimientos de comunicación previa, así como los relativos a la apertura de actividades, cambio de titularidad de actividades o realización de obras de acondicionamiento de locales para la instalación de actividades comerciales minoristas. Esta es la finalidad de la ordenanza. No voy a leer la ordenanza en sí, es una ordenanza eminentemente técnica que creo que ha sido presentada con bastante tiempo en la comisión para que se trabaje sobre ella, y el que quiera que haga las aportaciones que consideren.
Pero simplemente decir que esta ordenanza, cuando se apruebe definitivamente, desde luego será publicada en la página web. Ahí mismo los vecinos y vecinas tendrán a su disposición los modelos de comunicación previa dispuestos para los distintos casos. No solo ese es el modelo que deberán de presentar, podrán hacer esa comunicación de cualquier otra manera, eso sí, siempre cumplimentándola con aquellos requisitos que en estos modelos pueden visionar y por lo tanto no haya ninguna duda para nadie. Cambiamos, por lo tanto, este control que hace la Administración, hasta ahora lo hacía a priori, para hacerlo a posteriori. Esto lo que produce de facto es que desde el mismo momento de la presentación de esta comunicación, esas obras o esa apertura de negocios puedan hacerse de forma inmediata, y luego la tramitación pues es como viene siendo habitual. El Ayuntamiento, una vez que tiene conocimiento de la misma, toma razón de la actuación comunicada. Si todo es correcto, se le informa al interesado. También se notifica, como se viene haciendo hasta ahora, al área de rentas para que gire las liquidaciones correspondientes. Esto en caso de que sea correcta. Si no es correcta o se considera incompleta, pues desde luego se pedirá la subsanación de la misma, y si se considera que es esencial lo que falta, pues desde luego se puede ordenar la inmediata paralización de la obra o la actividad. No voy a entrar en principio más en ello. Como he dicho, creo que la tramitación que hemos hecho, hemos aplazado incluso el traerlo a este pleno, lo podemos haber llevado con anterioridad, pero hemos querido dar tiempo para que todos los grupos trabajen sobre ella, la estudien, hagan las aportaciones que consideren, y por lo tanto esperamos que sea aceptada, o que bien por unanimidad o por la mayoría de los grupos. Muchas gracias, John. Vamos a dar un turno menor al mayor. Juan Carlos. ¿No? ¿EH Bildu? Sí, un poco muy brevemente. John, sí agradecer el que, como has comentado, se nos facilitara la documentación para tener tiempo para hacer alguna aportación. Es verdad que es una ordenanza muy técnica, entonces, bueno, sí, nuestro grupo no ha hecho ninguna aportación porque realmente, seguramente quien mejor controle esto es el personal técnico municipal, y simplemente esperar que, bueno, pues que según vaya poniéndose en marcha y así, si vemos que se puede mejorar de alguna manera, pues ya iremos viendo y iremos corrigiendo, pero sí que se nos expresó también que hay otros municipios que tienen algo similar, entonces confiamos en que la propuesta sea buena para los vecinos y vecinas y que agilice toda la tramitación, ¿no?, administrativa, y sobre todo el poder abrir, empezar la obra, ¿no?, sin tener que estar esperando a una respuesta del Ayuntamiento. Y un comentario un poco anecdótico: esta propuesta y las próximas tres vamos a apoyarlas, vamos a votar a favor, y hago este comentario porque en alguna ocasión, Miquel, nos has dicho que siempre votamos en contra de todas las propuestas. Pues bueno, y es prueba de ello, de que no es así, y en las próximas 4 propuestas vamos a votar a favor. Muchas gracias, Tarsun, te lo agradezco. Lo recordaré siempre también, ¿eh? Muy bien. Ortojo despierta. Sí, buenos días. Simplemente decir que nosotros también vamos a votar a favor, que todo lo que sea agilizar trámites nos parece una buena idea, y dar desde aquí la enhorabuena al área por el trabajo que han realizado. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues sí, nosotros también efectivamente consideramos, y así yo creo que coincidíamos todos, ¿no?, que es una norma bastante compleja, muy técnica, y pues tiene su dificultad, ¿no? Pues para los que estamos aquí y tampoco somos unos expertos en la normativa, sí quería dejar claro que efectivamente nosotros además hemos sido promotores a lo largo de estos últimos años, y yo creo que siempre que todo lo que sea facilitar trámites tanto al contribuyente y muy fundamentalmente también a los nuevos emprendedores, pues que bienvenido sea. De hecho, quiero recordar también que ya en la legislatura anterior también fuimos nosotros promotores de una moción, lo que no recuerdo si se aprobó o no se llegó a aprobar, en la que efectivamente además lo que solicitábamos era la reducción en cuanto a los plazos de permisos, etcétera, etcétera, persiguiendo de alguna manera pues la agilidad, ¿no?, en toda esta tramitación. Agarrándonos un poquitín a eso, pues bueno, hemos dicho que es una norma compleja y técnica. Nos hubiese gustado, por lo menos a nosotros, que se hubiese traído antes a colación con el objetivo ese de facilitar, pero bueno, ha venido ahora, bienvenida sea. Nosotros lógicamente vamos a votar que sí, y me imagino que saldrá por unanimidad. Por lo tanto, pues felicidades y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, John.
No, muy brevemente. Lo primero sí que quiero reconocer el trabajo que los técnicos y técnicas municipales han hecho. Creo que han hecho una buena ordenanza. Como bien dice Izaskun, pues desde luego hay que tener en cuenta las que existen en otros municipios, y lo que se ha intentado en todo caso desde luego es mejorar o corregir lo que en otros lugares las deficiencias se han detectado. Entonces eso se incorpora a esta ordenanza y por lo tanto creo que es de justicia reconocer el buen trabajo que se ha hecho por esa parte. Sí que a Bildu decirle que es bueno que pruebe, que pues, te des cuenta que levantar la mano cuando hay que votar si no pasa nada, no da calambre, o sea que también es una experiencia que es bueno que paséis, o sea que no veréis como es satisfactoria incluso, o sea que no pasa nada. Y al PNV decirle que no te parezcas a Juan Carlos, o sea, el sol va a salir, se pida o no se pida, o sea, no empecemos con que yo ya lo dije, porque eso es muy típico de Juan Carlos, que le gusta mucho decirlo, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, agradecer a todos que se aprueba por unanimidad, porque en el fondo creo que todos compartimos que es bueno para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Bien, gracias. Pasamos, si os parece, el punto a... ¿queréis? Vale. Sí, lo único decir que más que en el corazón nos gustaría que lo recordáis en vuestra memoria, porque no es la primera vez que votamos que sí a una propuesta. De hecho, hemos votado que sí a propuestas de todos los partidos que están en el Pleno y representados. Entonces, pues un poco de, más que de guardarlo en el corazón, guardarlo en la memoria y no faltará la verdad. Gracias, Izaskun. Venga, ¿alguna palabra más? Si no, pasamos a votar. Votos a favor de la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Obras y apertura de actividades sujetas a comunicación previa. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Juan Carlos, explicación de voto. Para no dejarle en feo a John, porque está muy acertado hoy, decirle que efectivamente, voy a explicar el voto, nosotros votamos a favor. ¿Cómo no vamos a votar a favor? Porque esta era una ordenanza necesaria. Y no en vano nosotros así la habíamos solicitado en varias ocasiones, desde que se aprobó la ley del Partido Popular en el año 2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Desde ese día que se aprobó esa ley, que precisamente hacía lo que ahora se ha puesto en valor, que es regular los procedimientos, sustituir la necesidad de obtención de licencia urbanística por una comunicación previa al interesado en determinados supuestos. Desde ese momento, que eso era así, nosotros alzamos, y había informes técnicos además que lo avalaban, y nosotros dijimos que había que regularlo para facilitar. Desde ese momento. Y fíjate, estamos totalmente convencidos, nos hubiera gustado que hubiera sido antes, para ir acompasando la ley que nosotros hicimos en el Gobierno de España, pero bueno, bienvenido sea. Gracias, Juan Carlos. Pasamos al siguiente punto. Quinto, se propone acuerdo para la aprobación de las bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas Extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación de negocios en el casco histórico de Portugalete y su convocatoria para 2016. Damos la palabra a Arantxa, la concejal de Promoción Económica. Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, efectivamente traemos en esta ocasión la propuesta de acuerdo de una convocatoria que ya sí viene siendo habitual en este ayuntamiento. Se trata de las subvenciones a fondo perdido para la ubicación de negocios en el casco histórico de Portugalete. La convocatoria mantiene las mismas líneas que en años anteriores, con la única modificación de que en esta ocasión se amplía el plazo de ubicación del negocio también al mes de diciembre del año 2015. Era un problema que se venía dando, que las empresas que se constituían ese mes no podían acceder a este tipo de ayudas, y en esta ocasión se ha ampliado, se ha visto la posibilidad de que eso pueda ser factible. Por lo tanto, esa es la única modificación que se plantea. Las ayudas que se proponen son las mismas que en años anteriores, hasta 4.200 euros anuales, para la ubicación de una empresa o bien la apertura de un nuevo centro de una empresa ya constituida en Portugalete. Y poco más que decir. La base de el plazo de solicitud será hasta el día 13 de diciembre, teniendo en cuenta que esto tiene que estar resuelto, todas las solicitudes que se presenten antes del día 31 de diciembre por temas de año presupuestario. Y que las empresas que pueden optar a estas ayudas son todas aquellas que se hayan creado o se hayan ubicado en el casco histórico desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2016. Muchas gracias, Arantxa. Vamos a dar un turno menor mayor. Juan Carlos, ¿no? ¿EH Bildu? Sí. Egunon. Vamos a ver.
Bueno, yo quería comentar que desde nuestro grupo hemos detectado que el menor presupuesto que se ha dedicado a esta partida, a las ayudas para la puesta en marcha de empresas en el casco viejo, bueno, según parece, ha habido pocas solicitudes y por tanto se ha reducido ese presupuesto, y esto nos plantea que hay que hacer una reflexión. Creemos que bueno, esto nos ha puesto en duda que se esté haciendo todo lo posible, o que se puedan hacer más cosas, no que igual se está haciendo todo lo posible, ¿no? Sino que se pueden hacer más cosas. Y esto sí que deberíamos dar una vuelta para ver las medidas que se están teniendo a la hora de sacar, pues de sacar al casco viejo de este coma inducido. Bueno, sí quería comentar también, como lo dije en la comisión, que las ayudas recogían la compra del local. Yo, desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo, creemos que no habría que favorecer eso. Ya sabemos que es verdad que no ha habido ninguna solicitud al respecto y nos han acogido a ello, y no quiero por eso darle tantas vueltas, sino que quería remarcar que eso está recogido en esas ayudas, que creemos que no debería ser así, y que dentro del primer punto que he comentado, ¿no?, que habría que dar una vuelta a todas estas medidas, yo lo que quería decir es que no se nos ha comentado previamente, como se hace con otras ayudas, ¿no? La ordenanza que ha presentado Ion previamente sí que se nos ha presentado con un mes de antelación para que podamos realizar aportaciones, y como ya dije hace un año, en las ayudas a la cooperación al desarrollo tampoco se nos presentaron, y va todo enlazado al final, ¿no? Yo creo que lo que hay que dar es una vuelta a todas las ayudas que se presentan por parte del Ayuntamiento y por parte de todos los grupos, o sea, entre todos los grupos, y entre ellas en concreto estas, porque afectan directamente a la revitalización del casco viejo, la cual creemos que ahora mismo no se está desarrollando de la manera oportuna. No sabemos si a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir alguna idea mejor, y creo que deberíamos aportarla entre todos. Gracias. Muchas gracias, Íñigo. Portugal Despierta, Natalia. Sí, desde Portugal Ojo Despierta, en este caso también vamos a votar a favor. Por supuesto que estamos de acuerdo con las subvenciones destinadas a la creación de nuevos negocios, en este caso en el casco histórico, pero un poco en la línea de lo que ha dicho Íñigo, sí que nos preocupa que el año pasado la partida presupuestaria fuese de 42.000 euros y este año ha disminuido a 20.000, porque no se completaron las solicitudes. Lógicamente creemos que algo se está haciendo mal cuando no llegamos a motivar a la gente para que instale su negocio aquí en el casco histórico. Y además recordamos que esta medida es solo una de las medidas del conjunto de medidas que se aprobaron por todos los grupos municipales para el casco histórico, y que aisladamente cumplirla solo será un parche. Necesitamos revitalizar el casco histórico y potenciar el pequeño comercio, y para ello lo que pedimos es que es necesario que nos volvamos a reunir en la Comisión de Memoria Histórica cuanto antes y abordar todas estas medidas. Gracias. Del casco histórico, no, memoria histórica. Nada, no te preocupes, es que hay demasiadas comisiones, ya nos liamos. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, bueno, nosotros efectivamente vamos a votar que sí. ¿Cómo no vamos a votar que sí? Si efectivamente esto nace de la creación del plan estratégico que este grupo municipal promovió y al final, a través de una enmienda, se instauró. Efectivamente, nosotros sí echamos en falta más medidas, más conclusiones de las que se abordaron y se elaboraron a través de ese plan estratégico, y una vez más, hacía tiempo que no, pero bueno, coincidiendo en este caso ahora con Portugal Ojo Despierta, pues bueno, tenemos ahí una comisión especial del casco histórico, creada también, pues también muy a instancias nuestras, por lo menos es lo que a nosotros nos consta, y deseosos de que al final pues haya partidas económicas, porque sin partidas económicas no se puede hacer nada, y que efectivamente se vaya desarrollando, ¿no? Así lo hemos dicho los últimos años, lo venimos diciendo y lo seguiremos manteniendo, ¿no? Que a través de esa comisión especial del casco histórico se puedan ir abordando distintos temas y ir dando cumplimiento de alguna manera a todas aquellas conclusiones que entre todos pudimos aportar en el trabajo realizado para elaborar el plan estratégico. Por lo tanto, pues nuestro voto va a ser favorable. Nos da pena de que efectivamente la partida sea menor, pero la partida bien ajustada, por lo menos a los 2 últimos años, puesto que ha habido unos sobrantes que no se han ocupado, con lo cual igual tengamos que hacer una reflexión y ¿por qué no extrapolar? Nosotros estamos trabajando en ello, este tipo de ayudas o este tipo de
beneficios, vamos a decirlo de alguna manera, también al resto o a otras zonas de Portugalete, porque al final lo que está claro es que efectivamente Portugalete es eminentemente como una villa comercial y de servicios, y por lo tanto pues tenemos que cuidar y mimar lo que tenemos. Entonces, a nosotros, desde luego, a este grupo impulsor de todo este tipo de medidas, pues siempre vamos a estar ahí, siempre nos van a tener con el apoyo suficiente para impulsar cualquier tipo de medida de promoción de la actividad económica. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Arantxa, ¿qué quieres? Solamente, bueno, ya se ha comentado efectivamente que ha habido una reducción presupuestaria. La razón, efectivamente, es ejecución real, o sea, ajuste de presupuesto a ejecución real. A nosotros también nos gustaría tener que destinar más fondo a este tipo de iniciativas, como es lógico, pero bueno, es lo que hay en estos momentos. Y totalmente de acuerdo con que cualquier proceso de reflexión es bueno y estamos abiertos a hablar de cualquier tipo de propuesta que se pueda plantear de cara a esta iniciativa o, como es habitual, a otras iniciativas que puedan surgir desde el ayuntamiento. Muy bien. Decir que es decir, nosotros lo ajustamos porque, pero si hay, por ejemplo, más demanda, esa partida presupuestaria es ampliable. Nadie que monte un negocio se va a quedar. Es decir, ajustamos eso porque es más o menos la previsión de años anteriores. Si hay más demanda y hay más, no es una partida que está cerrada, sino que se aumenta, y cualquiera que quiera abrir un negocio que cumpla las condiciones, habrá partida presupuestaria. O sea que eso no hay ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Algún turno más de menor a mayor? Si no, pasamos a votar. Votos a favor de la aprobación de las bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas Extraordinarias para la apertura o ubicación de negocios en el caso histórico de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? Todos. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Punto sexto. Se propone aprobación de bases y convocación. Explicación de votos, sí. No. Es que me gusta este procedimiento en algunos puntos. Nosotros hemos votado a favor, por supuestísimo, porque estamos muy a favor de esta medida que efectivamente venía, como ya se ha comentado, recogida en el plan estratégico. Tan a favor estábamos que hicimos una enmienda a los presupuestos sobre esta cuestión, precisamente para ampliar el dinero, y nos hubiera gustado que las voces que acompañaban y decían en los discursos que me han precedido que era maravilloso y que ojalá hubiéramos tenido más dinero, pues que todas las que han intervenido, pues todas hubieran votado a favor de la enmienda, pero no fue así. Entonces, a veces las palabras no acompañan a los hechos. Hacemos un diagnóstico diferente, de todas maneras. Vamos a apoyarlo, lo hemos apoyado, pero hacemos un diagnóstico diferente. Efectivamente, se habla de disminución en la partida y porque en base a ejecución. Nosotros pensamos que si la partida fuera mayor y las ayudas que se dieran por unidad fueran mayores, precisamente lo que habría es mayor demanda. Y creo que eso es la gallina, el huevo o la gallina. ¿Quién es antes, el huevo o la gallina? Sí, nosotros por eso hacemos una apuesta de que había que incrementar esa partida y por eso hicimos la enmienda. Pero aún así, siempre vamos a votar a favor de esta medida, pero nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la enmienda y que todos los grupos que han acompañado con palabras también lo hubieran hecho con hechos. Gracias, Juan Carlos. Pasamos al siguiente punto. Se propone aprobación de los proyectos de cooperación, las bases y convocatoria del año 2016. María José. Sí, brevemente, porque se comentó, yo creo que con bastante amplitud y con detalle en la comisión. Traemos las bases reguladoras para las ayudas destinadas a la realización de proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo. Partimos de la base de que, bueno, el presupuesto municipal lo que debe es apoyar de alguna forma toda la iniciativa social, y en Portugalete en este ámbito pues es muy amplia la inquietud que tienen las organizaciones y las personas por desarrollar proyectos de ayuda a la cooperación en países en vías de desarrollo. Así pues, se centra mucho en las bases en el apoyo a esos proyectos concretos que suponen pues mucha cercanía con el proyecto, mucho conocimiento por parte de la población de Portugalete de qué es lo que se está haciendo en los diferentes países, y a iniciativa de los portugalujos y portugalujas, y por eso se requiere que las entidades tengan sede social en Portugalete o que de alguna manera desarrollen actividad en Portugalete. También comentábamos que, bueno, las bases son similares a las que se han presentado en el año pasado. Ha habido una modificación también a propuesta de precisamente estas entidades que comentaba, portugalujas, de eliminar el límite mínimo de presupuesto para cada uno de los proyectos, que antes estaba fijado en el año 2015 fijado en 8.000 euros, y este año, bueno, pues para que eso no sea un problema a la hora de presentar un proyecto
más pequeño, pues se ha eliminado. Comentar también que expliqué en la comisión cómo se ha ajustado el presupuesto para estas ayudas, que en este año ha sido de una forma diferente, puesto que bueno, teníamos en el presupuesto previsto para el 2016 una cantidad de 90.000 euros. Se nos presentó por parte de una de las entidades que ha desarrollado un proyecto en Haití, del AMBI El Cartea, que ha desarrollado el proyecto desde el 2008, apoyado por el ayuntamiento, por el presupuesto municipal, la necesidad de contar, de asegurarse con una cantidad de 25.000 euros en este caso, para rematar un proyecto el proyecto que estaba comentando que llevaban a cabo, educativo, en el pueblo de Arregui. Ese proyecto rematará con el traspaso de ese centro educativo a la red Fe y Alegría, que se va a hacer cargo a partir de primeros del 2017, pero si no podían contar con esa financiación, pues podía peligrar ese proyecto que lleva tantos años desarrollándose y con mucho éxito. Por lo cual, bueno, valoramos que era una situación excepcional y se decidió con el beneplácito de los informes de intervención el otorgarles al AMBI El Cartea en este año 2016 una subvención nominativa. Con lo cual tendríamos que detraer esos 25.000 euros de la partida que teníamos de los 90.000, pero no fue así porque bueno, era algo que nos preocupaba el también asegurar la financiación y la continuidad del resto de proyectos que no se vieran perjudicados por esta decisión, y tuvimos la verdad que la suerte de poder contar con una cantidad extraordinaria de 20.010 euros exactamente, que nos devuelve Cruz Roja por no poder realizar un proyecto que se financió en el 2014. Entonces, bueno, renuncian a la subvención, esa cantidad se suma al presupuesto que tenemos, con lo cual quedaría exactamente la misma cantidad para el resto de proyectos que teníamos el año pasado. Estos 85.000 euros, que son los que presentamos hoy en este pleno para su aprobación. Comentar que al hilo de lo que decía al principio, y puesto que los proyectos son muy importantes en Portugalete y así se valoran, es muy importante también el que devuelvan de alguna manera información todas las entidades de qué se está haciendo en estos países con estos proyectos, y así, bueno, a lo largo de todo el año pues contamos con actividades informativas por parte de las entidades, que pueden ser exposiciones, charlas, proyecciones que se hacen y que nos dicen bien a las claras y nos hacen conocer muy de cerca pues todos los proyectos. Nada más. Muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno menor mayor. Juan Carlos. ¿No? Bildu. Sí, María José, yo creo que has explicado muy bien también lo que nos trasladaste en la comisión informativa. Y bueno, como ya hemos anunciado, vamos a votar a favor de las bases, pero sí que queríamos hacer alguna observación, ¿no? Que también hicimos en la comisión, pero bueno, por comentarle aquí en el pleno. Tú has dicho, María José, que a raíz de una propuesta que las propias entidades hacían, bueno, se retiró de las bases la cuantía mínima, ¿no? Pero creemos que seguramente otra propuesta de estas entidades podría ser la de eliminar la cuantía máxima, que en este caso es de 20.000 euros. Sabemos que en años anteriores, cuando la partida era notablemente superior, este máximo, no sé si había un máximo, pero desde luego era más, si lo había era más alto, si no me equivoco, ¿no? Entonces, entidades como LAMBI, que es lo que nos han expresado, ¿no? Que para poder dar continuidad al proyecto que llevan desarrollando ya muchos años, al menos necesitan 25.000 euros, y con este tope pues no alcanzan, ¿no? Es imposible que se alcance. Entonces, bueno, sí que nos gustaría que se valorase de cara a las bases del año que viene si es más interesante repartir menos dinero a más proyectos, o es más interesante destinar más dinero a menos proyectos para que la incidencia sea mayor, ¿no? Porque hay que entender que son proyectos de cooperación al desarrollo
que son proyectos potentes que se desarrollan en otros países y que el coste económico para poder desarrollarlos es importante, ¿no? Entonces, seguramente con menos de 20.000 euros, los proyectos que se puedan acoger a estas bases pues no vayan a ser todo lo potentes que podría ser el proyecto con el que hemos estado colaborando, ¿no? En el caso de Haití. Entonces, bueno, pues dejamos ahí en el aire esa propuesta para darle una vuelta al año que viene, siempre y cuando también la situación presupuestaria lo permita, ¿no? Pero aunque sea un presupuesto más ajustado, hay que decir que esta partida, yo si no recuerdo mal, incluso llegó a alcanzar los 300.000 euros en su momento y ahora solamente son 885.000. Bueno, sí, más los 20.000 que nos han devuelto. Pues bueno, pues darle una vuelta y ver si igual es más interesante pues, pues financiar proyectos potentes, aunque sean menos proyectos, ¿no? Para que el impacto sea mayor. Lo dejamos ahí. Muchas gracias. Portuojo Despierta. No. Partido Nacionalista Vasco. Chema. Sí, nosotros anunciamos que vamos a votar a favor de las bases reguladoras, de subvención de cooperación al desarrollo y un poco con algún matiz en la línea que plantea Euskal Herria Bildu. Sí que nos gustaría que de cara a la convocatoria del año que viene, ahora que se ha eliminado el tope mínimo, se pueda hacer una reflexión en base a los proyectos que se presentan de si es más interesante promover desde el Ayuntamiento de Portugalete proyectos impulsores del cambio o de cambio en aquellos municipios, en aquellos países en vías de desarrollo, o proyectos más bien de carácter asistencialista, que son los que probablemente necesiten de menor dotación económica, ¿no? Es un poco la reflexión de si dar peces o enseñar a pescar. Y en base a los proyectos que se presenten, pues ver si estos mínimos y estos máximos se adecuan a esa estrategia que nos parece más acertada en el campo de la cooperación al desarrollo. Por lo demás, pues vamos a apoyar las bases. Muchas gracias, María José. Sí, bueno, como habéis dicho, este tema surgió en la comisión y sí que me ha faltado explicar, que se me ha olvidado, que procuro siempre, bueno, aparte de estar en contacto directo con todas las entidades, el día 14 de julio invité, ¿no?, a una reunión a todas las entidades que nos presentaron proyecto, que nos han presentado en los 2 últimos años, y aquellas que también nuevas, porque las hay, que tienen interés en presentar proyecto y que nos lo habían manifestado. Y bueno, pues estuve con ellos reunida. El año pasado se puso el límite de los 20.000 euros y se puso no por nuestra decisión así a capricho, sino porque así se consensuó y se habló en la reunión que tuvimos el año pasado, y este año pues se volvió a comentar. Por un poco por lo que yo explicaba al principio, porque hay muchas entidades en Portugalete con base social que están interesadas en hacer proyectos de cooperación al desarrollo, con lo cual, si ponemos un límite muy alto, es posible que un proyecto o dos se lleven el presupuesto total que tenemos y quedarían los otros fuera, y muchas de ellas, pues a expensas de nuestra financiación, pues a lo mejor tendrían incluso que cerrar las puertas y cerrar sus proyectos. Eso no quiere decir que sean proyectos de carácter asistencialista, ni mucho menos. Hay proyectos pequeños que desarrollan programas muy interesantes de promoción económica dentro del ámbito que se desarrollan, muchas veces con mujeres, que son en muchos casos las que sostienen la economía de los pueblos, y no son proyectos, en algún caso puede que sí, pero no son proyectos de carácter asistencialista, sino de carácter permanente y con una sostenibilidad que yo creo que son muy interesantes. Están ahí, bueno, hoy este año esperaremos a ver los que tenemos, pero siempre suelen tener una continuidad y sabemos más o menos cuáles son los que nos van a presentar, y hay proyectos muy interesantes de carácter educativo, de carácter formativo, muy interesantes, que no requieren una inversión muy fuerte. El Ayuntamiento de Portugalete pues no dispone de esa financiación para hacer a lo mejor
proyectos de cambio importantes como menciona Chema, pero sí que los hace en ámbitos de comunidades pequeñas, pero proyectos de cambio en comunidades pequeñas con presupuestos reducidos. Las entidades más grandes que hacen grandes proyectos pues tienen otras vías de financiación que no pueden verse cubiertas con lo que disponemos en la partida del ayuntamiento, con lo que un solo ayuntamiento pues puede aportar. Entonces yo creo que de acuerdo con todas las entidades que bueno pues así nos lo han manifestado y hemos hecho un poco modificaciones, hemos planteado modificaciones en base a lo que ellas nos decían, bueno pues ese límite yo creo que es bastante ajustado y que asegura esa financiación a los proyectos que están en marcha ya. Muchas gracias. Hemos dado otro turno de menor mayor, Pepe, ¿no? Y H. Bildu. Yo estoy convencida de que si la partida presupuestaria fuese más abultada no tendríamos este debate, porque no lo hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Entonces, a mí me surgen dudas con lo que tú has dicho, María José, precisamente por eso, ¿eh? Y también me pregunto si el AMBI, la asociación a la que vamos a dar una subvención nominativa, estaba de acuerdo con ese mínimo. Supongo que no, porque si están expresando que necesitan al menos 25.000 euros y ya las bases ponen una cantidad inferior, con lo cual no podrían, y eso es lo que os expresaron, ¿no? Precisamente, que no podrían desarrollar ese proyecto con una cantidad inferior. Entonces, pues bueno, entendemos las dificultades económicas, pero hacemos esa reflexión. Bueno, pues esta partida, seguramente porque las prioridades presupuestarias que marca el equipo de gobierno son otras, se ha visto muy mermada en los últimos años. Y bueno, pues esta es una de las consecuencias. Y sí que compartimos lo que ha expresado Chema. Yo creo que vamos en la misma línea y a mí me parece que es algo sobre lo que podríamos reflexionar. Lo hemos lanzado como propuesta, o sea, y sería interesante, ¿no? Tenemos un año para hablarlo. Y bueno, nuestra postura va un poquito más por ahí, ¿no? Pues por apostar por proyectos igual más potentes, que tengan más capacidad de impacto en los países en los que se vayan a desarrollar, bueno, porque creemos que hay otras bases, otro tipo de subvenciones que pueden ayudar a proyectos más pequeños, más locales, más cercanos. Ese es nuestro punto de vista. Primero es Portojo Despierta, ¿no? Partiendo en Sarosco. Chema. Sí, no, yo un pequeño matiz, porque igual no se ha entendido bien. Yo no he dicho ni he querido decir que los proyectos de menor cuantía sean asistencialistas necesariamente, sino que hagamos una reflexión con los proyectos que se presenten para ver qué tipo de proyectos y qué tipo de cosas estamos favoreciendo, ¿no? Yo creo que es un debate interesante. Y el tema de los límites que se ponen tanto por abajo como por arriba también lo es. No hay megaproyectos que se presenten en estas convocatorias, yo creo que eso es a otro tipo de convocatorias, pero sí que esa reflexión tenemos que hacerla, y a mí me parece interesante que hacerla, ¿no? Y reflexionar sobre si en vez de autonomizarlas, hacerlas muy pequeñitas las ayudas, pues igual también se puede favorecer dinámicas de colaboración entre propias entidades de Portugalete para que de manera conjunta puedan hacer cosas con otras claves. Por ahí va la reflexión, no va por lo tanto, y yo creo que sí que el tema de los límites es interesante trabajarlo en base a un histórico de las cosas que se vienen apoyando, ¿no? Gracias, Chema. ¿Alguna aclaración? Sí. Sí, Zaskun, por aclararte simplemente, aunque la partida, o sea, aunque el límite no fuera 20.000 euros y fuera más, lo que una subvención no puede asegurar es una cantidad fija, entonces depende como es en concurrencia competitiva, entonces no podíamos asegurar de ninguna manera que fueran 25.000 euros, porque podría, bueno, pues les corresponderá una proporcionalidad en esas ayudas, y esa era la dificultad, no era tanto el límite, que podríamos fácilmente haberlo cambiado, sino el asegurar esa cantidad en concurrencia con las demás. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, si os parece, a votar el punto. Votos a favor de las bases y convocatoria de las subvenciones para los proyectos de cooperación para el año 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Explicación de voto, Juan Carlos? No. Vamos al punto séptimo. Se propone aprobación de bases y convocatoria de ayudas a asociaciones de madres y padres de alumnos, alumnas, asociaciones de alumnos, alumnas de educación de personas adultas y cooperativas de enseñanza de centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete.
Damos la palabra a María José. Sí, bueno, estas ayudas también son conocidas sobradamente porque llevan varios años entregándose a las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas. Y bueno, pues este año se presentan con unas condiciones similares al año pasado. Tenemos una partida de 18.900 euros para esas ayudas y se repartirán, bueno, pues con una asignación fija de 300 euros en los colegios públicos, 100 euros para los concertados, 18 euros por alumno y alumna becados, lo cual, bueno, pues favorece a los centros que en principio tienen personas en peores condiciones económicas y bueno, el resto se reparte con una cantidad fija por alumno y alumna en los centros. No hay ninguna modificación. Bien, muchas gracias. Turno de menor a mayor, Juan Carlos. Bueno, efectivamente, esta normativa sigue exactamente siendo igual que la última vez que fue presentada y la postura de mi grupo viene siendo exactamente igual que la última vez, no se ha cambiado y la voy a explicar y voy a tratar de convencer de que el equipo de gobierno modifique esta ordenanza de ayudas. Y me explico. Nosotros como comunidad autónoma somos una comunidad autónoma singular, una potencia educativa que tiene una singularidad que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Nosotros tenemos el mayor grado de concertación educativa del conjunto de España. No existe ninguna otra comunidad autónoma que tenga tal grado de concertación en nuestro sistema educativo como es en nuestro caso. Tal es así que el 50% de las familias del País Vasco, es decir, la mitad de las familias del País Vasco, optan libremente, en base a sus preferencias, cercanía de centro o lo que sea, como ocurre en Portugalete, por centros concertados. Centros concertados. Y no solamente eso es así, sino que además hacen que el sistema educativo vasco sea sostenible. El sistema educativo vasco es sostenible gracias a los centros concertados. Los centros concertados, como he dicho, representan el 50% de las familias, pero para el coste del sistema educativo solo representan el 30% del coste del sistema educativo. Porque los conciertos no cubren totalmente, aunque son centros concertados sostenidos con fondos públicos, no cubren totalmente el coste real de la enseñanza y debe ser soportado por aportaciones de los padres y madres. Es el 30% porque el otro 70% se lo lleva la otra mitad de las familias, el sistema educativo público. De centros públicos se lleva el 70%. Si los centros concertados desaparecieran, el sistema educativo vasco no sería viable, porque no habría coste económico, aunque tuvieran plazas, para soportarlo. Y tal es así que en Portugalete también ocurre eso, que las familias desde la libertad eligen y optan por la cercanía de centro, por el proyecto educativo, pues por centros como Astilecu, Santa María, El Carmen, porque consideran que son centros que reúnen las condiciones de proximidad, de proyecto educativo, de diversa índole, que son adecuados para ellos. Y lo que nosotros no podemos comprender, y no podemos respaldar, y no podemos apoyar, una vez más, es que se presenten unas ayudas que tienen un criterio de apoyo a los madres y padres para las distintas actividades que vienen realizando en todos los centros y que se discrimine entre los que están en centros sostenidos con fondos públicos de la red pública y los de la red concertada. Porque realizan las mismas actividades, realizan con el mismo cariño las mismas cosas y eligieron desde la libertad un centro educativo según sus creencias. Y además, esta ordenanza no está en consonancia con muchas otras actividades que realiza el propio área de educación. Luego, es una disonancia total respecto a la propia labor que realiza la propia área. Por lo tanto, nosotros consideramos que debería reflexionar el equipo de gobierno y lo mismo que se le piden los mismos derechos y las mismas obligaciones a los centros y se le piden exactamente los mismos requisitos, no discriminarles a la hora de recibir las ayudas, porque los hacen con el mismo cariño y la legislación les ampara de que no sean discriminados. Por eso le pido al equipo de gobierno que rectifique estas ayudas y no discriminen entre centros concertados y centros públicos, porque no puede haber en portugalujos de primera y portugalujos de segunda. Muchas gracias. Bildu, perdona. Es que, bueno, yo creo que es un debate ya que
que se viene repitiendo, entonces yo creo que la mayoría de los grupos tiene clara cuál es la postura, ya lo hemos expresado y así nosotros vamos a, como ya lo hemos anunciado, vamos a apoyarla. Y no sé, una reflexión, Juan Carlos. O sea, yo creo que no es lo mismo un colegio público en Ocharcoaga que Gaztelueta, por ejemplo. Me viene así, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, los datos que tú has lanzado y así, me gustaría también poder estudiarlos, ¿eh? Pero un experimento sociológico podríamos ir y ir a diferentes barrios cercanos. Muchas gracias. Por tu despierta, Natalia. Sí, pues nosotros, a diferencia de lo que tú opinas, Juan Carlos, y en este caso nos vamos a abstener si creemos que la enseñanza pública es prioritaria frente al modelo de concertados. No sé cómo pensarás tú, por supuesto que será deficitario la enseñanza pública, pero tiene que ser un derecho la enseñanza pública y gratuita para todas las personas, así como la sanidad. Espero que no quieras privatizar también todos los centros sanitarios. Entonces, en este caso, creemos que estas ayudas deberían redistribuirse y dedicarse exclusivamente a la pública. Por eso nos vamos a abstener y además lo recogemos en nuestro programa. Gracias. Gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. ¿Sí? ¿No queréis? Creía que iba a hablar Chema, perdón. Partido Socialista. Bueno, esta es una discusión histórica y seguramente no nos vamos a poner nunca de acuerdo, Juan Carlos. Nosotros desde el Grupo Socialista lo que apoyamos es también la enseñanza pública y, como tú bien has dicho, pues hay otros proyectos impulsados desde el área de educación y desde todas las áreas municipales que aportan exactamente la misma ayuda tanto a los concertados como a los públicos, y en este caso, en estas ayudas, sí queremos hacer esa distinción y apoyar a los centros públicos. Es una decisión política, es una apuesta política. Evidentemente tú no opinas lo mismo, pero nosotros mantenemos esa apuesta. Muchas gracias. Otro turno, Partido Popular, Juan Carlos. Yo creo que hay algunas personas que o no me han entendido o no me quieren entender. Entonces, lógicamente, de los que han hablado. Digo, para que nadie se dé por aludido. Nosotros no tenemos nada en contra de la enseñanza pública. La enseñanza pública, bien, perfecto. Pero la enseñanza concertada también. Lo digo no lo digo por ti, María José, no, lo digo por otras intervenciones que parece que nosotros tenemos algo en contra de la enseñanza pública. Nosotros nos parece perfectamente. Y nosotros lo que apoyamos es a todos los centros sostenidos con fondos públicos. A todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean centros públicos o centros concertados, porque ambos son centros sostenidos con fondos públicos. Y lo que no se puede hacer es discriminar a unos frente a otros, primero porque hay una incoherencia, como bien ha manifestado por parte del equipo de gobierno, hay una incoherencia en la propia labor del propio área de educación, porque porque vamos a ver, si esto es una apuesta política, entonces discriminamos siempre a los centros concertados o solamente en esta ocasión. ¿Qué pasa? Porque los padres y madres, las familias de los centros concertados no tienen ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Realizan las mismas actividades, tienen las mismas obligaciones, no presentan ni un documento menos, se amparan en los mismos decretos de legislación, las bases para pedirles las mismas obligaciones y requisitos a los demás. ¿Y cuál es su único error? Que el centro educativo le pillaba más cerca de casa, como puede ser alguno de los casos, que eligió ese centro por proximidad, que eligió ese centro eligió Astelecu. ¿Qué pasa? Que los alumnos que eligieron Astelecu porque creían en el proyecto educativo de Astelecu y no lo veían reflejado en su momento en ningún otro centro educativo, ¿tienen que ser discriminados en estas ayudas? Los del Carmen tienen que ser discriminados. Santa María, los numerosísimos alumnos y familias de Santa María tienen que ser discriminados en estas ayudas. Por supuesto que no, efectivamente. Nosotros pensamos, por supuesto que no, porque no puede haber, nunca debe haber en ninguna cosa portugalujos de primera y portugalujos de segunda. Y esta normativa, tal y como viene retratada, discrimina a unas familias respecto a otras por una opción que eligieron en libertad, que nosotros pensamos que así debe ser, porque nadie quiere lo peor para sus hijos, todos eligen desde la libertad el centro educativo que quieren para sus hijos, y nosotros siempre vamos a defender que cada uno elija libremente el centro y el proyecto educativo que quiera para sus hijos, y no por ello nunca sea penalizado. Por eso vamos a votar en contra. ¿Bildu? No. ¿Portugal despierta? Natalia? No. ¿Partido Nacionalista Vasco, Chima? Sí, nada, solo matices. Y vamos a apoyar la norma, como nos hemos apoyado en otras ocasiones. Yo solo un matiz de lenguaje a la intervención de Portugal Despierta.
porque yo escuchando, o sea, parece que, no sé, que está la red pública y la red privada, y la red privada no sé qué. No, vamos a ver, en Portugalete no hay ningún centro privado, ninguno. La ley de educación del Gobierno vasco, por ley, establece que el sistema público de enseñanza está formado por los centros propios, su red propia, y por los concertados. Esos conforman el sistema público de enseñanza. El público. Y luego están la red privada, que está fuera de esa red. Pero seamos serios con las cosas que decimos y cómo las planteamos. Porque no hay centros privados en Portugalete. No hay. Ninguno. Gracias, Chema. Partido Socialista, María José. No. Juan Carlos, yo creo que no es un debate entre la educación pública y la educación privada. Es un debate en el que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Eso está claro. Pero si estas medidas, como venimos repitiendo todos los años, son unas medidas de discriminación positiva, porque de parte de una institución local a la red de centros públicos de Portugalete discriminamos positivamente. ¿Por qué? Porque yo creo que es el deber de esta corporación, por lo menos del grupo de gobierno, que lo tiene clarísimo, y creo que he visto que también gran parte de la oposición. Por ejemplo, las becas que damos para euskera también hacemos una discriminación. En primer lugar, las becas que se dan para estudio del euskera tienen preferencia los del Euskaltegi municipal. Solamente aquellos servicios que no oferte el Euskaltegi municipal y los oferte el Euskaltegi primario, como es AEK, pueden entrar, pero también hacemos una discriminación positiva. Es decir, todo intentamos hacer una discriminación positiva para los centros públicos, porque a nosotros nos corresponde como institución local, y por lo tanto no es un debate la educación pública, la educación privada, que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo unos criterios muy objetivos en los que se valora más o se barema más a los centros públicos que a los privados, que también podemos haber tomado la decisión que solamente es para los centros públicos, y no lo hemos tomado. Siempre hemos creído que los concertados aquí en Portugalete tienen una labor importante y por eso también se les subvenciona, pero en menor cuantía, porque creemos que tienen menos posibilidades los públicos que los concertados. Esa es la razón, y porque creemos que es el objetivo como una institución local pública con ese dinero público, de tener una discriminación positiva hacia esos centros públicos. Pero no es un debate de la educación pública privada como lo queréis mantener, Simplemente yo creo que es un tema de objetividad y yo creo de sentido común, Juan Carlos, de sentido común. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar el punto. Se propone la aprobación de las bases de las convocatorias de las ayudas a las AMPAs, también asociaciones de alumnos, de educación de EPA y cooperativas de enseñanza de centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV y H. Bildu. ¿Votos en contra? PP. ¿Abstenciones? Portojo de Espreta. Muy bien. No hay ninguna moción fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. Pasemos a la segunda parte del Pleno. Control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. Mociones, preguntas, ruegos. Damos dación de cuentas del informe de intervención de 20 de julio del 2016 relativo a estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública en la liquidación presupuesto 2015, relativo a su cumplimiento. Pasamos a las mociones sobre asuntos no incluidos en régimen competencial. Primera moción, que es la que presenta el Grupo Municipal del PP, relativa a instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en el municipio para disuadir las agresiones sexuales y mejorar la seguridad ciudadana. Juan Carlos, ¿tiene la palabra? Sí, bueno, hoy esta va a ser la primera de 3 mociones que presentamos y que todas van más o menos en la misma línea. No, todas son propuestas que ya de alguna manera vienen realizándose en municipios de nuestro entorno con un moderado éxito, una satisfacción contrastada, y que nosotros nos gustaría que esas políticas, esas actividades en las 3 mociones que presentamos, en este caso es la de las cámaras de videovigilancia, también tengan ese desarrollo en Portugalete. Nosotros pensamos que esta moción es una moción que puede ser muy importante, porque ya cada vez, como he comentado, son más los municipios de nuestro entorno los que tienen instalados sistemas de videovigilancia, porque han demostrado que su eficacia como elemento preventivo y disuasorio, ayudando en multitud de ocasiones a la resolución de todo tipo de delitos y a la detención de los culpables y mejorando la sensación de seguridad de la ciudadanía. Tenemos ejemplos muy cercanos, como el caso de Sestao, que lleva varios años avanzando en la prevención con la instalación de cámaras de videovigilancia en diversos puntos del municipio,
y como ellos mismos definen, precisamente con ese carácter preventivo y disuasorio, y que ha ayudado también a veces a la resolución de algún caso. O tenemos casos ya incluso pues ya van más allá de la apuesta que es un simple municipio, ¿no? Como el caso de Aragón, ¿no? Las cámaras de videovigilancia se han disparado en Aragón un 17% en el último año. Casi se ha duplicado las que había desde el año 2012, y eso ha conllevado, con datos, unas cifras de baja de datos de delincuencia que ha reducido los niveles de criminalidad a su nivel más bajo en la última década. Pero no solamente las instituciones públicas, comunidades de vecinos, entidades bancarias, museos, por supuesto ayuntamientos, estamentos públicos y sobre todo privados, tienen colocadas en toda la comunidad aragonesa casi 6.000 circuitos de videovigilancia, según la estadística de la Agencia Española de Protección de Datos. Por ir a un municipio también que ha podido contrastar el éxito de la aplicación de este sistema, son Málaga. La policía ha empezado a notar los efectos de la presencia de las cámaras de vigilancia que pusieron precisamente en el centro histórico de Málaga. En poco más de un año, desde su puesta en marcha, las estadísticas empezaron a hablar de efectividad del sistema como un método disuasorio. En este caso, el problema que tenían era de hurtos, que era el principal delito que afectaba en aquellos puntos a comerciantes, turistas, ciudadanos en el centro histórico. Y se logró reducir un 15% la incidencia de este tipo de pequeños robos en el año de funcionamiento. Al final, la entrada en servicio de estas cámaras ha permitido que se convierta en un instrumento muy utilizado para esclarecer delitos y faltas cometidos, y las imágenes grabadas han servido para apoyar las investigaciones en numerosos casos de robo. Y el último ejemplo de la efectividad de estos dispositivos pues lo tenemos en reciente actualidad en Pamplona, donde se puso en marcha un dispositivo de cámaras de alta definición para frenar las agresiones sexuales en San Fermín, y de hecho las imágenes captadas por una cámara situada en la calle de Mercaderes, como ya comentaba, han sido claves para la identificación de, al parecer, 5 presuntos autores de una agresión sexual a una joven de 19 años. Y esto fue posible gracias al gran dispositivo que se utilizó para evitar este tipo de agresiones, que acompañado de muchísimas otras acciones, por supuesto, se preparó un servicio especial apoyado con cámaras de alta definición para prevenir todo este tipo de incidentes. Por supuesto, acompañado, y esto es muy importante, de un mapa de puntos negros con zonas específicas donde ellos consideraban que había que hacer hincapié. Nuestro municipio, por supuesto, cuenta con cámaras de videovigilancia. Sin embargo, son muchas, algunas todavía, las que no reúnen las condiciones técnicas para realizar las labores que antes hemos comentado. Por eso mismo, hemos presentado esta moción con el ánimo de dar un impulso a estos sistemas que podrían ayudar mucho a disuadir las agresiones sexuales y mejorar la seguridad ciudadana en general. Gracias. Vamos a un turno menor mayor. H. Bildu. Bueno, yo a ver si consigo ir desglosando un poco las cosas que has dicho. En el primer punto de la moción, uno de los objetivos que se supone que persigue esta propuesta es disuadir las agresiones sexuales y mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Tú nos planteas esta propuesta como una medida disuasoria e incluso preventiva. Bueno, como ya te trasladé en la comisión informativa, la mayoría de las agresiones sexuales se dan en un entorno familiar por parte de un hombre conocido o por un familiar. Es un dato que creemos que hay que tener en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, que consideramos que esta no es una medida preventiva, sino que es una medida de control social. Y nos preocupa mucho, además, que esta sea una respuesta a un problema que creemos que es estructural y está enraizado en una sociedad totalmente patriarcal. Una medida de control social no puede dar respuesta a un problema estructural, como son las agresiones machistas. Creemos que son otro tipo de medidas muy diferentes a estas las que pueden dar solución a este tipo de situaciones. Y por comentar también algo de lo que tú has planteado en el argumentario de la moción, ¿no? Nombrando pues una de las situaciones que
que lamentablemente han sucedido en los últimos Sanfermines este año, ¿no? Y dices que, bueno, que las cámaras han sido claves para la identificación de los 5 presuntos autores. Espero que, menos mal que no has puesto presunta agresión sexual, como algunos medios de comunicación recogían. Lo verdaderamente trascendental en este caso ha sido la denuncia de la mujer y su relato y la identificación de esta mujer de uno de los agresores, por no hablar de otras pruebas. Entonces no solo ponemos en cuestión que sea una medida disuasoria o preventiva, hay que tener en cuenta que incluso en Sanfermines decían que no es que se haya reducido el número de agresiones o de abusos sexuales. De hecho, se ha mantenido, los números se mantienen de una manera similar a los años anteriores, sino que la gente está saliendo a la calle y la gente se está concienciando y la gente está denunciando. Eso es lo que está cambiando. Y creemos que ese es el camino, por lo que vamos a votar en contra de tu propuesta. Eskerrik asko. Muchas gracias por tu ojo despierta. Bueno, en primer lugar decir que nos alegramos de que se centre el debate en cuestiones locales y se deje de tratar de imitar a gente de dudosa talla periodística, hablando de temas que en absoluto tienen que ver con nuestra villa, como se hizo en el último pleno. Y por esto le felicitamos. Pero pese a lo dicho, me temo que vamos a tener criterios dispares en este tema, empezando por el enfoque. Lo digo porque en su exposición de motivos, para pedir cámaras, se centra en agresiones sexuales o machistas, y en particular a una realizada en Sanfermines, sobre la que volveré más adelante en la exposición a hablar de ella. Si usted quisiera dar a este asunto que estamos tratando su bien merecida importancia, habría pedido hablar con las agrupaciones feministas del pueblo y le habrían dado una serie de datos que habían tenido al representante de H. Bildu dar. Yo le voy a dar otro. Los datos que ha dado H. Bildu son que la mayor parte de las agresiones sexuales son realizadas por alguien del círculo íntimo de la víctima. Así es. De hecho, una muestra es un dato del Instituto de SMAT que recoge ese tipo de estadísticas, que menos del 25% de los agresores sexuales eran desconocidos de la víctima. Y volviendo a la agresión machista realizada en Sanfermines, fue la declaración de la víctima, con minuciosos datos y características que ellos mismos, los agresores, habían facilitado, y la grabación del móvil posterior que ellos mismos habían realizado, lo que fue el punto detonante para poder que estas personas hubieran podido ser arrestadas. Esa fue, ni más ni menos, que el detonante del arresto. Los minuciosos datos y características que dieron, y que así se recoge, de hecho, en el sumario que todavía no está bajo secreto. Por lo que su discurso llegó a una conclusión clara. Las agresiones sexuales no parece ser la motivación de esta moción, sino una excusa. Y esto, Juan Carlos, es muy peligroso, porque se acerca mucho a lo que se define como populismo. Creo que justo precisamente son su grupo el que más suele criticar el populismo. Ahora voy a decir cuáles pienso yo que son las motivaciones, que coinciden al 100% con las motivaciones que puede tener algún otro partido de los aquí presentes, ya que el mes pasado todos recordamos el penoso incidente aquí ocurrido, y para que nadie piense que ustedes no son suficientemente feministas o que tienen una tolerancia sobre esas cosas, era muy interesante en este mes sacar muchas noticias al respecto colgándose medallas. Si algo de esta exposición de motivos es cierto, y así espero, y a usted también lo ha comentado bien, el tema de los puntos negros, espero que en un futuro, cuando haya una moción para actualizar y eliminar algunos puntos negros de la villa, esté usted a favor de la misma. Un único punto antes de ir a la siguiente vuelta. No mezcle cámaras en lugares privados o públicos. Más que nada, lo recomiendo porque la legislación es completamente distinta y entonces estamos mezclando churras con merinas, que se suele decir. Y verdaderamente acabamos teniendo un debate muy poco profundo sobre este tema. Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, a ver, nosotros también tras escuchar en la comisión informativa y el argumentario pues, de uno y otro, en principio nosotros nos estamos moviendo en la abstención a esta moción y tenemos pues varias dudas, ¿no? Que las voy a ir relatando. No sabemos las cámaras tampoco que existen en el pueblo, que están instaladas, tampoco sabemos su funcionalidad en concreto, si sirven o no para esta labor, digo porque no sé si en la propia exposición de la moción o en alguna de las explicaciones se ha puesto, ¿no?, en tela de juicio de si para el tema de agresiones sexuales o para controlar ese tipo de cámaras las que están instaladas, que no sabemos ni cuántas ni dónde cumplen esta labor. No conocemos la ubicación actual, tampoco conocemos qué lugares serían los idóneos, ¿no?, para una posible nueva ubicación. Desconocemos también el coste económico que puedan alcanzar
las dos propuestas que se realizan, la de adaptación del hoy existente e incluso las nuevas instalaciones. También se dijo, y que parece que no está acreditado, ¿no?, que a mayor número de cámaras también se disminuye el número de agresiones sexuales, por lo que se nos comentaba. Sí queremos dejar claro, lógicamente, que todo lo referente al tema de seguridad pues nos preocupa y muy mucho, y así nos hacía recordar en parte, ¿no?, esta moción a una presentada por este grupo en diciembre del 2012 respecto al tema de seguridad, y que se ponían encima de la mesa varias iniciativas, que fue aprobada. Y sí nos gustaría también pues que de alguna manera se harían actuaciones más integrales en las que se recojan, se ha nombrado ya aquí también, ¿no?, una actualización de los puntos oscuros o puntos negros, e incluir incluso también en ese posible trabajo pues temas en educación. Por tanto, entendemos que bueno, pues que se puede hacer, ¿no?, nosotros apostaríamos por hacer un trabajo específico en la comisión correspondiente, y que con las conclusiones y datos de ese trabajo pues se acuerden, digamos, por unanimidad, si es posible, y por consenso, todas las medidas a adoptar. Por lo tanto, nosotros en principio, a no ser que en lo que resta de turno se nos convenza, pues sí que vamos a ir a una abstención. Muchas gracias. Partido Socialista, Gorka. Buenos días. Juan Carlos, veo que todo se pega. Joder, comparar Portugalete 3 kilómetros cuadrados con la ría, con Aragón. Joder, en Aragón 1.600 cámaras, has dicho, creo. Bien, no es la primera vez que presentas o que se abre este debate en este salón de plenos. Juan Carlos, como te dije la vez anterior, me equivoqué, no fuiste tú, fue Insausti. Bueno, felicitarte, por un lado, porque la vez anterior solo pedías cámaras para el muelle. Por razones obvias, para ti. Y en esta ocasión, no sé si felicitarte o no, pero utilizar, ya lo ha dicho, Portugal Lujo despierta, no te llamas Podemos, ¿eh? Utilizar la barbarie, entre otras la de Pamplona, como excusa para presentar esto, me parece, bueno, a mí personalmente me daría vergüenza. Personalmente, hablo yo personalmente. Bien, entremos en materia. Como he dicho, Portugalete tiene 3 kilómetros cuadrados, contando la ría. Tenemos actualmente 12 puntos de cámaras. 12 puntos de cámaras que suman un total de 70 cámaras. Es decir, 12 puntos donde hay y suman un total de 70 cámaras, sin contar las cámaras que tiene de Muporsa. Repito, Portugalete tiene escasamente 3 kilómetros cuadrados. De esas 7 cámaras, que obviamente algunas, cuando se inició, todos los municipios pusimos cámaras, se pusieron cámaras. Las cámaras eran las que eran. Aquí también la tecnología avanza, ¿no? Y fundamentalmente se pusieron para dirigir tráfico. Bien, con el tiempo esas cámaras pues se han quedado obsoletas y se han ido modificando. En la actualidad, de las 70, únicamente hay 7 que nos quedan, digo nos quedan porque a lo largo de este año se cambiarán, nos quedan por adaptarlas a lo que exige ahora la tecnología. Son cámaras con un círculo, con un radio de acción muchísimo mayor, con una calidad de imagen mucho mejor. Con lo cual, no sé, antes has comentado, Juan Carlos, eran muchas, eran algunas, eran no sé qué, son 7 de 69. Bueno, pues si me dices tú que no, pues tendrás tu razón. ¿Qué quieres que te diga? No me voy a discutir, no me voy a poner a discutir sobre eso. Cámaras para freno de agresiones sexuales, sexistas, agresiones machistas. Sinceramente creemos que las cámaras es un método para frenar esta barbaridad. Te lo han dicho algunos de los compañeros de bancada. El caso al que tú haces alusión, por eso hago alusión yo, de Pamplona, las cámaras, por mucho despliegue que hayan hecho las autoridades de Pamplona, las cámaras no han evitado esa agresión. Se lo han dicho, te lo dijeron el otro día en la comisión. La mayoría de las agresiones se producen en el entorno familiar, y cuando se producen en la calle, generalmente en sitios donde no hay acceso de cámaras. En esta ocasión, ha sido en un portal. Y, por lo que ha comentado, la imagen que proyectan estos imbéciles
en los medios, las cámaras que sí que las hay en esas calles, bueno, pues han facilitado la labor de la policía, que las cámaras fundamentalmente están para eso. Y entre estas cosas, porque tú que eres amante de la tecnología, antes las cámaras eran unos trastos de la hostia, ahora las cámaras son chiquitinas. Las cámaras, ¿de qué van a disuadir si no se ven? Solo disuade los carteles que hay puestos. Zona de videovigilancia, zona controlada por videovigilancia. Eso sí, es lo único, porque las cámaras no se ven. Las cámaras no las ven, salvo que vayas mirando las paredes o vayas mirando los semáforos. Digo yo, ¿no? Sí, el control de la ciudadanía mediante cámaras, porque es control, tenía razón cuando lo han dicho, cuando han hecho alusión a ese tema. Desgraciadamente, como he dicho antes, no evita este tipo de agresiones. Combatir esta lacra no es únicamente una labor policial ni una labor de un director de Hollywood con cámaras, no. También es una tarea de todo el conjunto de la sociedad, de todos nosotros, en la que tendría que estar involucrada la familia, los centros educativos y toda la sociedad en general. Pero fundamentalmente es una tarea de las administraciones, aplicando medidas educativas, políticas de prevención, políticas de protección y atención a las víctimas de esta lacra, y no aplicando recortes en este campo, no aplicando recortes como habéis aplicado todos estos 4 años. Muy bien, gracias. Vamos a dar otro turno. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver si puedo responder todo para que no quede lugar a dudas. Bueno, lo primero, yo no sé si la gente ha leído bien la moción o si la gente no me escucha bien. Al final empiezo a pensar que es una estrategia que tenéis, no importa lo que yo diga, vosotros tenéis preparado el discurso de casa y este ha dicho A, pero me da lo mismo, no me casa con mi discurso B, yo lo suelto y aquí paz y después gloria porque queda muy bien y muy bonito. Pero claro, al final el problema que tiene traerse las cosas preparadas de casa y no escuchar lo que dice la persona es que luego hay una disonancia entre lo que me decís vosotros y lo que yo os he dicho, que os da igual, pero no tiene ningún sentido, y que para la gente que no está viendo y que queda grabado, que no está siguiendo en directo, pues dice, ¿a dónde van? Manzanas traigo. Esta gente no está escuchando lo que está proponiendo el Partido Popular en este salón de plenos. Y además cada uno aprovecha el viaje para hablar de lo que le apetece, porque de todos los grupos que hay aquí, o sea, la mayor parte no habéis entrado al fondo de la cuestión ni de lejos, pero ni de lejos. Yo el primer punto lo dejo claro: instalar nuevas cámaras de vigilancia en el municipio para disuadir las agresiones sexuales y mejorar la seguridad ciudadana. Ambas cuestiones tan importantes, y no una solamente o otra solamente, ambas. Me quedo perplejo ante la simpleza del argumento de Bildu. De simple es alucinante. Es como no todas las agresiones sexuales se producen en la calle, solo una parte, ¿cómo vamos a poner medidas para solo una parte? Por Dios, es que hay muchas, la mayor parte se produce en otros sitios. Los que les toca en la calle, esos nos da igual. Para esos no ponemos ninguna medida. Y además no es un problema de tecnología, es un problema social, pues como todos. Hay gente que roba porque tiene un problema social, ¿no? Hay gente que agrede porque tiene un problema social, porque no ha sido bien educado. Pues como todos. Nosotros no estamos en contra, como se ha querido insinuar aquí, de que no se tomen medidas sociales, educativas, que se siga haciendo la labor. Por supuestísimo, faltaría más. Es que al final aquí acaban poniendo palabras en boca de uno que parece que uno ha dicho que no se siga, que esto es la panacea, y que poner videovigilancia significa acabar con las agresiones sociales, acabar con los delitos, acabar con todo lo... No, es una medida más. Es una medida más, Gorka, que hacen los municipios de nuestro entorno para hacer frente a los delitos. Incluso municipios que nos doblan el número de agentes con plantillas más jóvenes y con muchos más medios de todos que nosotros. Si alguien lo necesita, seríamos nosotros, mucho más que ellos. Pues ellos, pese a disponer de más medios humanos y materiales, ahondan en esto. ¿Y por qué ahondan? Porque está demostrado que funciona, por mucho que aquí se ha hecho unos discursos de que, es que ¿por qué comentas
no mezcles público con privado. Pues claro que mezclo un público con privado, porque lo que sirve es para demostrar que todas las entidades, tanto públicas como privadas, saben que cuando se utilizan estos métodos de videovigilancia funcionan, disuaden, reducen las estadísticas en Aragón y en Apatamonasterio, en Sestao y donde sea. Y cuando pongo los ejemplos de públicos y privados es para decir que funciona en todos los sitios. No mezclemos, que es que la legislación es distinta. No estoy en la legislación, estoy al fin que persigue, que no es otra que disuadir y perseguir. Y dicen, pero es que no los va a impedir. Bueno, pues si luego sirven para que los detengan, lo que impedirá es la siguiente. Y no voy a hacer ahora una discusión sobre si los medios de comunicación que han dicho por escrito, y a las hemerotecas me remito. Por supuesto que no es imposible detener a nadie si no hay denuncia previa. Es que la demagogia que se hace aquí a veces es increíble. Sin denuncia previa no hay posible detención, por supuesto. Pero lo que ayudó, una vez que estaba la denuncia con la descripción, fueron, como bien ha venido recogido en medios de comunicación, los sistemas de videovigilancia. Que se pusieron, porque así ha venido recogido, así lo han dicho. Pero bueno, no voy a entrar en este detalle. Es que no solamente ha sido el caso de Pamplona lo que ha ayudado a detener delitos. Todos los casos que he comentado han demostrado que no solamente han reducido el número de delitos, sino que ha ayudado, en muchos casos, a posteriori, a esclarecer y a detener a los culpables, en todo tipo de delitos. Yo también me quedo perplejo con algunas cosas de las que dice Portuojo de Esperta, que parece que está en otro debate, pero en otro debate. O sea, no solamente no entra en una cuestión, todas mis mociones hablan sobre Portugalete. No sé qué has querido insinuar. Y no sé qué has querido insinuar tampoco cuando yo no voto a favor de no sé qué puntos negros. No vas a encontrar ni una sola en la hemeroteca algo que yo no vote a la reducción de los puntos negros y que mis mociones no tocan ni afecten a Portugalete. De hecho, te recuerdo que en el pleno de hoy solo hay mociones del Partido Popular y todas centradas en Portugalete. Y yo, sinceramente, no te puedo consentir. Me ha dolido profundamente, dices que te da vergüenza que yo presente esta moción. A mí eso sí que a mí me ha dolido profundamente. No, porque no se me puede acusar por una cosa y por la contraria. Por aquí se insinúa que aprovecho el oportunismo y por allí me dicen que ya no es la primera vez que lo proponen. Pues una cosa o la otra. A mí no se me puede acusar de las dos cosas. O bien nos ponemos de acuerdo que no es la primera vez que se presenta, o soy un oportunista. No sé, cada uno aquí aprovecha el viaje del partido político para decir una cosa y la contraria. Es alucinante. Mira, a mí lo que me da pena, y me voy a remitir a Portugalete, efectivamente las cámaras no disuaden, lo que disuaden son los carteles. Estoy de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa más. Los carteles indican que hay cámaras. Y los delincuentes, muchos de ellos, ahora ya no hablo de agresiones sexuales, sino los delincuentes comunes, sí se fijan en que hay cámaras. Y sí tienen mucho cuidado de no actuar en cámaras. Hay una cosa que todos los estudios demuestran. Todos los estudios, incluso los menos favorables a favor de la videovigilancia, es que en los sitios donde hay videovigilancia, como mínimo, lo que hacen es que los delitos se desplacen hacia otras zonas que no cuentan con videovigilancia. Todos, hasta el más contradictorio de los informes, está a favor de esto. Y lo que no puede ser es que se esgrima aquí que algo que está funcionando en todas partes, que lo están poniendo todos para hacer una lucha contra las agresiones, en algunos casos contra la delincuencia en general, y que nosotros podríamos aprovecharnos, no lo hacemos. A mí, que tú me hables de que hay 7 cámaras solamente, yo te digo que hay muchas más cámaras que no servirían para este propósito. En Portugalete hay muchas más de 7 cámaras que no servirían para este propósito. Porque verdaderamente para que unas cámaras sirvieran para este propósito, tendría que ser unas cámaras como las que ha recientemente Sestao. Cámaras de 360 grados, con alta definición y con capacidad de grabar bien, tanto por el día como por la noche. Es decir, con gran luminosidad y cuando no la hay. Y eso hay más de 7 cámaras en Portugalete que no recogen. Y tanto es así, que eso sí es lo que me da vergüenza a mí, que tengamos cámaras para tráfico, ya no te estoy hablando de delitos, para tráfico, y cuando se produce un accidente con poca luminosidad no se distingue ni el color del coche y no se ve ni la matrícula.
ni la matrícula. Eso sí que me da vergüenza. Y me da mucha vergüenza que cuando hemos tenido agresiones aquí en Portugalete, ya no en otros municipios, sino aquí en Portugalete, les digo para los que parece que han llegado a la política ahora y solo hablan desde hace 5 minutos, pues las cámaras, desgraciadamente, no contábamos con las cámaras que ayudaran a resolver el incidente. Porque no tenían la definición adecuada para ver al agresor. Porque a lo mejor lo que estaríamos hablando es de que ese agresor está detenido y lo que estaríamos hablando es de que no comete un futuro delito. Y no pudimos evitar ese accidente, pero a lo mejor sí el futuro. Y nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Nosotros lanzamos esa propuesta. Ustedes pueden hacer lo que quieran, por supuesto. Pero la próxima vez que ocurra algún delito grave, ya no digo agresión sexual, algún delito grave, en algún punto conflictivo de este municipio, acuérdense que con su voto, hoy, eso tal vez podría haber tenido un final distinto. Bueno, Juan Carlos, es una cosa terrible lo que acabas de decir. Venga. Portujo despierta. Ah, no, perdona, H. Bildu. Yo lo que creo, Juan Carlos, es que si 5 hombres, por llamarles algo, se sienten con la legitimidad de violar a una mujer en un portal, grabarlo en sus teléfonos y después ir a correr el encierro como si no pasara nada, significa que vivimos en un sistema perverso, muy perverso. Y ninguna medida de control social va a hacer que esto cambie. Y personalmente no creo tampoco en el sistema penitenciario. No creo que funcione, no creo que reinserte. Y en esta situación en la que más del 50% de la población vive con miedo, la derecha siempre plantea medidas de este tipo, más control social. Y la experiencia nos dice, y esto ya te hablo desde la experiencia propia, personal, desde lo más personal, que esto no hace que nos dejen de acosar, que nos dejen de violar y que nos dejen de matar. Y además no estamos dispuestas a tener que perder además nuestra libertad de movimiento y nuestra intimidad, que es lo que tú nos estás planteando. El movimiento feminista, no ya el de Portu, sino el de cualquier movimiento feminista de cualquier parte del mundo, nunca ha propuesto medidas de control social de este tipo. Por lo tanto, sí me sumo al mensaje que han lanzado mis compañeros anteriormente. Me parece una medida populista, con falta de rigor y peligrosa. Sinceramente me parece muy peligrosa. Y hay una frase que quería decir, es una canción de Los Chicos en Maíz, que es un grupo de música que va a tocar en Portugalete en fiestas. Se llama El miedo va a cambiar de bando. Y el movimiento feminista de Iruña hizo suya esta frase y sale todos los años a la calle, cada vez en una manifestación con mayor afluencia de personas, con este eslogan: el miedo va a cambiar de bando. Y cuando consigamos que eso suceda y que los agresores empiecen a sentir el miedo como algo propio y nosotras dejemos de sentirlo, es cuando realmente esta situación cambie. Gracias, Izaskun. Portujo despierta. Bueno, para que veas que no nos traemos las cosas preparadas de casa y decimos lo que nos viene en gana, te voy a responder a cada una de las cosas que ha dicho, pero sin gritar y sin hacer aspavientos, que también se puede. En primer lugar, ¿por qué he dicho antes lo de Portugalete y no a otros temas? Muy sencillo. En el último pleno fuiste tú quien hablaste del sobrino de Manuela Carmena, de Portugalete de toda la vida. Sobrino de Manuela Carmena. Segundo, el que parece que no escucha eres tú, Juan Carlos. Con el tema de los puntos negros he dicho que nuestro grupo va a ser proponente de una moción para actualizar e intentar, en la medida de lo posible, eliminar los puntos negros de nuestra villa. En un futuro. Por si no se ha entendido con el tiempo verbal, te lo especifico. En un futuro. Por eso no estaba diciendo yo que algo hubieras votado en el pasado, sino en un futuro. Tercero, ha dicho que no se puede perseguir ni se puede arrestar a nadie, ninguna intención, sin denuncia previa. Supongo que el tema de que entren las diferentes instituciones de oficio nos olvidamos. Igual habría que repasar un poquito cómo va este tema. Cuarto, el tema de la legislación. Sí, me dejas, sigo. El tema de legislación, que dices que no te detienes a la legislación sino al fin, me parece alucinante que lo digas justo tú, porque siempre estás con nos tenemos que ceñir a la legalidad, el fin no puede ser por encima de los medios, etcétera, etcétera. Pero en este caso no, cuando no da gana no. Entonces ya sí mezclamos otra vez, como bien he dicho antes, el tema de las cámaras en lugares públicos y las cámaras en lugares privados, que tiene una legislación diferente. ¿Por qué tiene una legislación diferente? Porque están tratando
el objeto en el que intentan salvaguardar es diferente. Las de locales privados tratan de salvaguardar el objeto, que suele ser un tema económico, y los locales públicos pueden ser perseguidas para temas de delitos públicos. Esa es una gran diferencia. Sigo. Con el tema de las medidas, que has dicho al principio de tu intervención. No, porque las medidas, como algunas se producen fuera del domicilio y tal, tenemos que también perseguirlas. Pues precisamente, igual, es más interesante abarcar donde se producen la mayoría, como muy bien te ha dicho Izaskun antes con los datos. Y después, con el tema de oportunismo. Con el tema de oportunismo, más oportunista que aprovechar y poner en la exposición de motivos una agresión sexual en Pamplona, no lo he visto nunca. Eso es oportunismo, pero por definición, además. Después sigo. Ahora, ¿querías que entráramos en el fondo de la cuestión? Yo entro en el fondo de la cuestión, no te preocupes. He esperado la segunda vuelta para ver si el proponente, es decir, tú, entrabas en el fondo de la cuestión. Porque el fondo de la cuestión no es otro que la dicotomía enfrentada en la moción, que es libertad individual e intimidad personal contra seguridad, que es algo que os encanta tocar. Eso, es un tema apasionante. El problema es que este no igual es el foro más adecuado precisamente para tocarlo, ya que en temas académicos igual es un foro más adecuado para este tema, ya que aquí simplemente con una vuelta a otra vuelta es muy difícil que podamos tener un debate sereno sobre este tema, porque creo que hay un debate. Pero no voy a atacar especialmente la moción en esta vertiente, ya que estaría aprovechando que el señor Castaño, por mucho que siga hablando mientras yo intervengo, no tiene posibilidad de réplica. Por cierto, es un tema cosa que no ha hecho el señor Chema Ezquerra anteriormente con mi compañera, que podía haber aprovechado el primer punto, que no ha querido aprovechar en el tema de las AMPAs y en vez de decirlo en el segundo, cuando no sabe que no tiene réplica, que podía haber dicho en el primero que no tenía intervención. Pero bueno, solo recomendaré ciertas lecturas. Si me dejan continuar, sigo. Vale. Solo voy a recomendar ciertas lecturas, en este caso el señor Castaño, y unos datos. Las lecturas. Constitución Española, artículos 15 y siguientes, relativos a derechos y libertades individuales, calificadas muchas veces de fundamentales. Segundo, la Ley Orgánica 4/97 del 4 de agosto, donde los principios precisamente para la instalación de cámaras se basan en la idoneidad, la intervención mínima y el riesgo cierto. Y tercero, la Guía de Vigilancia, que ha sido promulgada por la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto, el capítulo de usos relacionados con la seguridad. Ninguno de esos temas han salido a colación en ningún momento. Qué casualidad. Dos datos, además. Ha llegado un punto en el país de las libertades, todos entienden que hay países, no creo que tenga que explicarlo, que hay centros comerciales libres de cámaras, como una forma de atraer al cliente. Pone en la entrada del centro comercial libre de cámara. Pues otro dato. Londres es posiblemente la ciudad más videovigilada del mundo. Y es precisamente en el Parlamento inglés donde se está debatiendo actualmente, con un debate sereno y un debate tranquilo y un debate previo, se está debatiendo precisamente la limitación de poner cámaras en sitios públicos. Mira qué casualidad, ya han recorrido lo mismo que estamos intentando recorrer aquí, ya han recorrido esa línea y ahora igual piensan que se han podido pasar de frenada. Casualidad. Y por último, una reflexión, que igual es ciertamente personal. Cuando el proponente nos facilitó la moción, a todos nos vino a la cabeza el futuro distópico orwelliano de 1984. Creo que todos lo comentamos además en la comisión. Y esperemos que en vez de servir, como muchos creemos que intentó Orwell, en vez de servir como aviso, algunos lo utilicen como guía. Y eso es muy peligroso. Partido Nacionalista. Es vuestro turno, utilizarlo como queréis. Sí. Bueno, simplemente, ya que el portavoz de Portugal Juez Despierta aprovecha una de ¿a dónde vas manzanas traigo? De una manera, además, bueno, faltando a bastantes verdades, ¿no? Pero bueno, simplemente matizar. Existe la explicación de voto y además ha habido varios debates con una tercera vuelta. Si quería haber hecho algún tipo de réplica a lo que he dicho, había oportunidad. No es ni estrategia ni nada de eso. Y la verdad que me parece traerlo a colación a otra moción, pues la verdad que me parece como poco cuestionable. Muy bien. ¿Partido Socialista? Sí. ¿De Gorka? No, el turno ya no. Bueno, Juan Carlos, no voy a hacer una puesta en escena como la que has hecho, que me ha parecido genial, espectacular. Cada día te superas. Tengo la sensación de que alguien nos ha contado un chiste, que va un tío por la autopista y todo Dios viene de frente y llama locos a todo el mundo. Esa es la sensación que tengo ahora mismo.
es prácticamente imposible que todos los grupos estemos de acuerdo, excepto tú. Que todos hayamos utilizado los mismos argumentos, básicamente, de una forma u otra. Y te prometo que yo no me siento con ninguno, ¿eh? No. Cámaras, ¿dónde, Juan Carlos? ¿Traes una propuesta? Dinos dónde, dinos qué es lo que quieres. Tú eres el que lo traes, dinos dónde quieres, qué quieres. Bien. Ya te han comentado, es que, joder, es repetir los argumentos que han comentado todos. Es que yo soy contrario a estar participando permanentemente, y mira que llevo la poli, permanentemente en un Gran Hermano. Que es que hay una cosa que se llaman libertades personales, es que a nadie le importa por dónde paseo yo y con quién. Que no podemos coartar la libertad de la gente así como así. Prevención toda, ya te hemos dicho. Prevención toda, si estamos todos en el mismo debate. Estamos todos en el mismo barco, no creo que tú no. Estamos todos en la misma. Pero también otra cosa, que cuando presentasteis aquella propuesta hace años, veo que te quedó claro un mensaje que te dije. Que las cámaras muchas veces lo que hacían era trasladar la delincuencia a otro sitio. Pero a ti te interesaba quitar la delincuencia en tu zona, en el muelle, y traerla aquí, al Casco Viejo. Veo que algo se te quedó, porque lo has recordado hoy, ¿eh? Algo se te quedó. Algo se te quedó, Juan Carlos. Algo se te quedó, como siempre. Has hablado de agresiones en Portugalete salvajes. ¿Dónde, cuándo y cómo? Dilo claro. ¿Qué agresión? Hemos sido incapaces, tanto nosotros como la chancha. Dices cosas que las dejas ahí. Como hablar es gratis, es libre y puedes decir lo que te sale a la nariz. Pero joder, ten un poco de sentido común. No lances acusaciones así alegremente, no hagas comentarios así alegremente y luego, sí, era una... No, esto es más serio que todo esto. Estamos sentados en un pleno, hablando de algo muy serio, que ninguno de los que estamos aquí, excepto tú, se está riendo. Estamos hablando de algo muy serio, excepto tú, que te lo estás tomando a pitorreo, pero a pitorreo. Y luego pon la puesta en escena que quieras en la tercera ronda. Ponla, que no hay ningún problema. No hay ningún problema en seguir escuchándote, con respeto. Muy bien. ¿Quieres otro turno? Sí. Polemizar. Bueno, simplemente... si hablas todo y otro turno. Vale, sí, pero no, que no, yo solo voy a, si queréis abrir turno y tal, pero como he visto que muchos habéis aprovechado esta última para hablar de Gran Hermano, legislación y tal, yo solo recordaros que las cámaras ya están. Luego el Gran Hermano ya lo tenemos. La legislación la cumplimos. Yo lo único que digo es que las cámaras que tenemos no cumplen los requisitos para hacer ni la función que tienen ni la que podrían tener. Nada más, no quiero. ¿Alguien más? ¿Algún grupo más quiere...? Una cosa, Juan Carlos, por darte alguna información. Cuando instalamos las cámaras, se instalan para seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana incluye robos, incluye circulación, incluye agresiones, incluye todo. Por eso a mí lo que me parece mal, y yo creo que el resto de grupos, es que tú separes de la seguridad ciudadana el tema de las agresiones sexuales. Porque quieres hacer una cosa muy específico, y las cámaras son para control y seguridad ciudadana, y eso lo incluye absolutamente todo. Por cierto, el mantenimiento de las cámaras ya han cambiado gran parte de ellas a domos de 360 que te enfocan hasta la muela. Porque el mantenimiento que tenemos en el contrato pone que se tienen que ir sustituyendo paulatinamente, se están sustituyendo. Y ya sabes que muchas de ellas se han sustituido, porque se ven desde el puesto de abajo. Y ya sé que tú las ves a veces desde el puesto de abajo. Juan Carlos, ya lo sé. Por tanto, esas se van sustituyendo y en el contrato de mantenimiento se van sustituyendo todas. Y es verdad que tenemos una serie de cámaras puestas en lugares muy estratégicos, porque sobre todo lo que nos tiene que permitir es identificar a personas, a vehículos, situaciones, y se identifican un montón de cosas, pero una barbaridad. La Ertzaintza nos pide imágenes de las cámaras cada 2x3 y gracias a ellas se identifican un montón de cosas. Pero ¿te acuerdas que hubo un debate aquí en la que se establecía que las cámaras tenían que tener una especie de visera porque no podían? ¿Os acordáis del debate? Una visera que por ley tiene que tener, que no permite enfocar a las viviendas, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de ese debate? O sea, todo eso es una legislación muy estricta. Y por tanto, a nosotros yo creo que a todo lo que nos molesta es que separes agresiones sexuales del tema de seguridad ciudadana. Es que va todo dentro de la seguridad ciudadana. Y nosotros vigilamos absolutamente todos. Y yo creo que traer este debate aquí en un momento en el que en el pleno anterior tuvimos eso, yo creo que no es acertado. Cuando además todos estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, con la campaña que se presentó el otro día, que es gracias al acuerdo de la Comisión Mixta de Igualdad, con todas las asociaciones, se ha hecho una campaña y se va a hacer muy potente. Yo creo que es un tema en el que estamos muy comprometidos y sobre el que no tenemos que tener diferencias ni de alguna forma discutir sobre ello. Yo creo que esos debates hay que superarlos y en ese sentido
Si tú me dices, oye, Miquel, vamos a hacer un estudio para intentar poner más cámaras en diferentes puntos, pero no por el tema de las agresiones, sino para todo el tema de seguridad ciudadana. Eso es otra cosa y seguramente hubiéramos estado todos más de acuerdo en ese punto que no separar y centrarlo exclusivamente en el tema de las agresiones sexuales. Además, sabiendo que en épocas festivas siempre hay más cámaras, ya lo sabes. Ahí lo dejo. Vamos a pasar a votar. Había dado otro turno de palabras. No sé si vas a tranquilizar o lo vas a saltar más. Voy a intentar tranquilizarlo. Venga, no, rápido, por para favor. tranquilizar a Juan Carlos y ver que los demás también nos leemos sus mociones completamente. Y que no solo su moción, igual no era solo de renovar y mejorar las cámaras, que es el segundo punto. Igual el primer punto decía, acuerda instalar nuevas cámaras de videovigilancia para disuadir agresiones sexuales. Pues no hemos leído. Sí. Venga, tenemos claro. Pasamos a votar si os parece la moción. Tienes razón, si he abierto el turno. No iba a hablar, pero con algo, la última frase que has dicho, Miquel, me la has dejado y lo tengo que comentar. Y no era mi intención, os lo prometo, pero también se comentó en la comisión informativa y es un tema que nos preocupa, se dejó caer así soslayadamente que el recinto festivo todos los años está vigilado por cámaras. Ahora mismo lo acabas de expresar tú también, de una forma muy suavecita. Y sí que nos hubiese gustado que en el día de hoy, por lo menos los grupos que vamos a votar en contra, hubiésemos, de Portugal Ojo Despierto me parece que sí que tienen una postura bastante más clara, pero en relación a la postura del Partido Socialista me gustaría que fuese muchísimo más claro con el tema del control social, ¿no? Gorka ha hablado de la libertad de movimiento, ¿no? de las libertades civiles, la libertad de intimidad que tenemos las personas. Nuestro grupo cree que eso debe de ser así y se debe de respetar, y creemos que un recinto festivo no debe ser vigilado, no debe tener videovigilancia policial. Podrían darse situaciones de seguridad difíciles, complicadas, pero creemos, entendemos que hay otras medidas que no sean la vigilancia y el control, y menos en un espacio de ocio, en un espacio festivo como son las fiestas de nuestro pueblo. Muy bien, pasamos a votar si os parece la moción. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Político Municipal del PP respecto a la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en el municipio para disuadir las agresiones sexuales y mejorar la seguridad ciudadana. Votos a favor de la misma. Partido Popular, votos en contra. Bildu, Portugal Ojo Despierta, abstenciones. Partido Socialista, PNV. Por tanto, decae la moción. Pasamos al punto segundo. Si os parece, cortamos ahora para la concentración. Os dejamos 15 minutos de tomar un café, así no vamos deprisa. Y volvemos a las 12:10 en punto, ¿eh? ¿Vale? A ver si terminamos para la 1. Muy bien. Vamos a seguir con la sesión ordinaria del Pleno. Damos el turno al Partido Popular para la presentación de la segunda moción referida a barracas en fiestas. Juan Carlos. Sí, tal y como anunciaba en mi primera moción, está la segunda, que también va en el mismo sentido que las anteriores. Son iniciativas de cosas que se hacen ya de manera normalizada en municipios de nuestro entorno, como la primera. Y no es la primera vez que se habla de este tema, ya pero digo sobre todo para los que son nuevos, ¿ya? Para que hayan podido, lo mencioné en el propia justificación de la moción, para que pudieran consultar la hemeroteca y ponerse al día. El 30 de octubre del 2014 fue aprobado en pleno una iniciativa que presentamos sobre esta cuestión, porque era un empeño que teníamos como grupo el desarrollar y equipararnos en algo que queríamos con normalidad tener las barracas, lo mismo que tenían los municipios de nuestro entorno. Lo que pasa que, claro, nuestra sorpresa ha sido que recientemente en comisión hemos escuchado, y además cito literalmente, pues lo he puesto en la moción literalmente a propósito, tal y como viene recogido en el acta de la comisión donde se trató, son palabras estrellas del acta, se está valorando, así viene recogido en el acta, se está valorando la posibilidad de llevarlo adelante para un número muy reducido de barracas. Eso es lo que viene en el acta de la comisión y es lo que tuvimos constancia. Además, nos sorprendió que se esgrimía que no es que hubiera un acuerdo plenario mayoritario como he comentado antes, del octubre de 2014, sino simplemente porque lo habían pedido unos ciudadanos, ¿no? Nos sorprende mucho porque, claro, a lo mejor el problema que tenía la moción anterior es que no han pedido unos ciudadanos, sino la próxima vez lo tendríamos. Pero en esta ocasión, nosotros, ante esa información que se nos trasladaba en la comisión, nos quedamos un poquito sorprendidos y hemos querido retomar, porque verdaderamente el espíritu de la moción
que nosotros presentamos y aprobamos en pleno en 2014 no era colocar 4 barracas de aquella manera, a ver si se puede o no se puede, sino recuperar lo que tenía Portugalete en un pasado y lo que tienen los municipios de nuestro entorno. Y nosotros, sinceramente, creemos que es posible. Fácil, no, pero posible, sí. Y por eso mismo, hombre, nosotros entendemos que no podemos equipararnos al recinto ferial que tiene Bilbao o al recinto ferial, digo ferial por barracas, atracciones de todo tipo, que tiene Baracaldo, pero sin llegar a esos, porque no tenemos. Al final, efectivamente, lo que puede ser una ventaja, por ejemplo, para colocar sistemas de videovigilancia, porque solo tenemos 2,8 kilómetros, pues es un problema para aparcamientos y para atracciones de feria y barracas. Entonces, para eso es un problema. Para lo otro es una ventaja, no queremos, pero para esto sí que es un problema, aunque queremos. Y entonces, el asunto es que nosotros, sin embargo, somos un municipio muy generoso. Somos un municipio generoso, colaboradores con los municipios de nuestro entorno. Santurce, Sestao, nos piden abiertamente en fiestas la colaboración de nuestra institución, de nuestro municipio. Y nosotros respondemos con solidaridad y con celeridad, en prestancia, año tras año, a colaborar con ellos en fiestas, en sus fiestas, en el Carmen, tal, y les cedemos nuestros espacios para lanzar los fuegos artificiales. Y hay una estrecha relación con ellos. Y nosotros creemos que este es un hecho importante que debemos tener en cuenta. Nosotros creemos que este es un hecho importante tener en cuenta porque puede a lo mejor ser una fórmula para desbloquear la situación en la que nos encontramos. Y al final uno pues pasea con cierta envidia por las fiestas de nuestro entorno. Pues el otro día hemos tenido el Carmen de Santurce y ves pues todas las numerosas atracciones que tienen y ves que hay una generación de niños de Santurce y de niñas que pueden disfrutar de los otros de choque, del tío vivo, y a mí me da profunda pena que llevemos varios años en las que eso no pueda ser una realidad en Portugalete. Y a mí me gustaría, y no me resigno, y voy a pelear, ya lo advierto, con todos los medios en los que pueda, para que Portugalete, más temprano que tarde, tenga la misma realidad en sus fiestas populares que las de todos los municipios. Porque hablar de unas fiestas populares, aunque tengamos, que yo no estoy en contra, porque es que ya voy a ponerme la venda antes que la herida, porque se va a decir, es que ya tenemos lo de Carlos VII, usted está en contra de Carlos VII, no estamos en contra de lo de Carlos VII, es que no, por defender una cosa uno no se pone pues, automáticamente en contra de nada, pues nos parece muy bien, si está muy bien lo de Carlos VII, si nadie lo pone en cuestión, que siga muchos años, lo de Carlos VII, que siga muchos años, pero lo valiente no quita lo cortés, y lo que nosotros queremos es que, aparte de lo de Carlos VII, existan otras opciones de las que disfrutan los municipios de nuestro entorno. Y no queremos una solución de parches, queremos una solución que nos equipare al menos en igualdad a lo que pueda tener ese Estado, o en cierta medida incluso se nos acerque a lo que pueda tener Santurce. Y por eso presentamos esa moción para que hagamos una apuesta decidida, hay varias fórmulas, para trabajar en este sentido y Portugalete vuelva a tener barracas en cantidad equiparable a los municipios de nuestro entorno. Muchas gracias. Vamos a dar un turno menor mayor. H. Bildu. Yo creo que es la voluntad expresada además de todos los partidos políticos, la de que nos gustaría que la propuesta que tú haces se pudiera llevar adelante, pero yo creo que todo el mundo es consciente de las dificultades técnicas, ¿no? Por lo que tú has comentado, de la orografía particular de nuestro municipio, de lo pequeño, de dónde se sitúan las fiestas patronales, que es en la zona del Casco Viejo. Y sí que se han intentado diferentes alternativas, ¿no? Las barracas han estado en la zona de la Florida, en Repélega, donde está el mercadillo, y al parecer, o así nos lo expresó el equipo de gobierno, son las personas que llevan las barracas las que no ven beneficio económico en situarlas allí, pues porque evidentemente no hay movimiento, la fiesta se centra en la zona baja del pueblo, entonces pues ahí no les interesa económicamente, ¿no? Personalmente lo que me molesta, Juan Carlos, de esta propuesta es que da la sensación de que te guardas algunas en la manga, como si fuese una jugada magistral, y yo creo que si realmente tuvieras alguna propuesta concreta o que se pudiera llevar adelante, pues podías haberla propuesto en la comisión informativa. Además te lo estuvimos preguntando a todos los grupos y bueno, dejaste lanzar algunas cosas, pero
a mí no me parecía que tuvieran mucho encaje, ¿no? Una de las propuestas que tú decías es, bueno, pues la posibilidad de poner las barracas los días anteriores a las fiestas, ¿no? Se podría poner igual en prefiestas, que no hay conciertos potentes todavía, pero sí que nos parecía que era un poco extraño tener barracas antes de las fiestas y cuando lleguen las fiestas, pues que no haya, ¿no? Es un poco raro. Entonces, sí que nos gustaría que nos dijeras cuál es esa solución mágica que estás planteando. Yo sí, no sé si lo que estás planteando es pedir a Santurtzi que podamos poner pues, la zona de la náutica o así. No sé si es eso lo que estás planteando, y si fuera así, a mí sería interesante saber si también en esa ubicación los barraqueros, no, los empresarios, no sé cómo llamarles, las personas que llevan este tipo de negocio, estarían dispuestas a situarlas allí, porque también se desplaza bastante del centro de la fiesta, porque antes igual, bueno, en el Parque de los Monos también pues era otro espacio festivo en el que se realizaban actividades, ¿no? Pero a día de hoy no es así. Entonces creemos que la postura que van a tener va a ser la misma. Entonces, ya digo, o sea, si tienes alguna solución, nos gustaría conocerla, y nos gustaría conocerla antes de votar, si puede ser. Gracias. ¿Portuojo despierta? No. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, bueno, nosotros, ¿quién va a decir que no, a una moción de este pelo? Efectivamente, nosotros, bueno, decía ahora Izaskun la náutica ya han estado puestas las barracas en fiestas de Porto. Han estado puestas en la náutica, en la zona de las piscinas, mal. En el mercadillo, mal. En la Florida, también mal, parece ser. Entonces, bueno, pues al final todo apunta a que efectivamente tienen que ser aquí abajo. Aquí abajo parece ser que va a haber una experiencia piloto, ¿no? A partir de Realia este año, ya veremos a ver lo que da de sí, qué tipo de instalaciones ponen, pero vamos, nosotros, este grupo, efectivamente sí comparte, ¿no? Esa necesidad o sea, posibilidad de que existan, porque sí que parece que queda un poco cojo, ¿no? La fiesta sin el tema de barracas. Tenemos otro peligro que, bueno, pues que ya yo creo que ha quedado más despejado, pero que otros años sí que se nos ha dado, que era la proximidad de la Semana Grande de Bilbao, con lo cual, pues muchos de los feriantes que podrían estar interesados en venir aquí probablemente prefieran rentabilizar en Bilbao, y yo creo que eso ya ha quedado despejado por el traslado de la Semana Grande. Pero a nosotros solo se nos ocurre, yo lo decía en bromas, lo vuelvo a repetir, no en bromas, pero bueno, como no anexionemos parte de la ría con unas gabarras enormes para poner en las barracas, o como no lleguemos al acuerdo oportuno, que eso sí, y es en serio, se creen convenios oportunos con el puerto autónomo para que refuerce, si es necesario, que me imagino que también, la zona del muelle, y que se puedan celebrar ahí, al igual que en Bilbao también se hacen cosas en el muelle. No buscamos otra opción. Sí que nos gustaría efectivamente conocer todas las opciones que haya, y sí, por supuesto, trabajar en la comisión o comisiones respectivas para que efectivamente, como se dice en la moción, en el año 2017, si es posible, logremos todos tener barracas aquí. Yo recuerdo de pequeño también, efectivamente, que había hasta una noria chiquitina aquí a la altura del bote. Y pues bueno, pues efectivamente era el alma mater, ¿no?, de las fiestas de San Roque y tal. Entonces, bueno, pues completamente de acuerdo, y pongámonos las pilas, no sé, o darle al coco a ver de dónde podemos sacar, dónde podemos poner. Pero efectivamente compartimos la preocupación. Muchas gracias. Partido Socialista, mal. Pues bueno, la verdad, Juan Carlos, que prácticamente, bueno, comparto lo que han dicho la representante de Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. No sé qué decir muy bien de esta moción, más que estar de acuerdo en algo que ya se ha hecho y se está haciendo. Nos presentas una moción a todo lo pasado cuando para estas fiestas patronales ya vamos a instalar un espacio para barracas infantiles, como comenté en la comisión informativa, detrás del estadio de la Canilla, de Rialia, hacia el Paseo de Sestao. Pero yo creo que también hay que explicar las cosas bien, informar bien a los vecinos para no confundir y liar con este tipo de mociones. Primero hay que ser conscientes de que Portugalete tenemos el espacio que tenemos, el recinto festivo es muy limitado, está todo muy concentrado, hay que primar la seguridad y cumplir también con los planes de emergencia. No se dispone de amplias extensiones cerca de donde se concentra el recinto festivo, que es donde se podrían instalar barracas de gran envergadura y donde los barraqueros es donde quieren estar. Por otro lado, también decirte que las decisiones en torno a las fiestas patronales han sido habladas y en gran medida consensuadas en las reuniones que tenemos con las asociaciones socioculturales y con las cuadrillas a lo largo del año. Este tema también ha salido en esas reuniones y bueno, pues se comentaron diversas opciones con los pros y con los contras, y al final pues se optó por ver la viabilidad del espacio que antes he comentado.
En la comisión informativa del 23 de junio os comenté esta propuesta y se especificó además que se iban a establecer algunas atracciones que no podían ser de gran envergadura, pues por la limitación de espacio y por la seguridad, por motivos de seguridad. En la rueda de prensa que dimos al día siguiente también se hizo público que se iba a valorar la instalación de barracas en aquella zona. Pues bien, todo eso ya se ha hecho. El 22 de julio ha salido la subasta, se presentaron 14 barraqueros, con lo cual en principio parece que el espacio les ha parecido atractivo y se van a instalar 9 atracciones infantiles, bueno, 9 espacios entre atracciones infantiles y tómbolas. Hablamos de pequeñas atracciones que serán complementarias a los hinchables que se ponen en Carlos VII y que van a estar instaladas desde las prefiestas hasta el fin de semana después de las fiestas. Es decir, que para estos San Roques, después de darle muchas vueltas a la cabeza, y te puedo asegurar que nos hemos roto el coco durante todo el año por buscar una ubicación, pues el único sitio que se nos ocurría que esté cerca del recinto festivo y que los barraqueros parecía que estaban interesados es el que estamos comentando aquí. Y luego, bueno, pues respecto a lo que comentas de las decisiones que se tomaron en el pasado sobre la ubicación de las barracas, no sé muy bien a qué te refieres, pero bueno, como ya te han dicho otros compañeros, en su día se instalaron en la Florida y no funcionaron. También se probó en la explanada del Mercadillo y aun estando allí en aquella ocasión el recinto de las vaquillas, la plaza de toros con las vaquillas, tampoco funcionaron. Han estado instaladas en la náutica, tampoco funcionaron, y por mucho que nos empeñemos aquí, los barraqueros no quieren instalarse en esas zonas, que es donde podrían instalarse barracas de gran envergadura o montar un recinto ferial del tipo al que comenta Juan Carlos. Las opciones que igual planteas en la zona de María Díaz de Haro, que también se han comentado en las reuniones que hemos tenido, por ahí no se pueden poner, pues porque por ahí entran los camiones de los conciertos. El instalarlas antes, los escenarios no se tardan 2 días en instalar, se tardan 5 o 6 días. Por la calle Nueva los camiones de los conciertos no pueden bajar porque no dan el giro. Por Sestao tenemos que dejar abierto toda la entrada de Sestao porque por ahí entran los bomberos y bueno, tiene que haber una vía de evacuación y de emergencia y eso tiene que estar libre. Entonces, en principio, esta es la ubicación que después de darle mucho laburo pues nos ocurría igual la más viable. Vamos a probar, pero bueno, te digo lo mismo que te ha dicho Izas, como bueno, yo estoy abierta a escuchar propuestas, todo lo que sea mejorar y sea positivo para todos los ciudadanos, pues encantada de recibirlas. Y bueno, pues lo que decía un poco Javier, salir dándole a la cabeza, pues a ver si se nos ocurre, pero vamos a probar este año a ver qué tal. Gracias. Vamos al segundo turno, Juan Carlos. No existe una... Voy a lanzar una propuesta, pero no existe una receta única, ni una solución mágica, ni la que yo proponga, ni hay múltiples soluciones seguramente, y además con matices y con un arduo esfuerzo, pero yo he tratado de más o menos lanzar pistas tanto en la comisión como ahora sobre lo que yo llevo pensando, pero para que se lleve adelante desde luego tiene que haber un esfuerzo, yo creo, y una implicación por parte de muchas cuestiones. Al final, el asunto que es, esto es exactamente lo que ocurre, lo que habéis comentado, que por qué no fructificaban en esos sitios. Pues es la misma manera de que hablábamos antes de las ayudas para las lonjas. Tú cuando pones poco dinero y tal, dices no vienen y tal, y no vamos a poner más dinero porque no vienen y tal. El asunto es al final cuando tú tienes 4 barracas y no están exactamente en el sitio que es de paso de fiestas, como ocurría por ejemplo cuando estaban efectivamente en el Mercadillo, en Ramón y Cajal arriba, pues al final la gente le pilla muy lejos de la zona, para encima cuesta arriba, con la orografía que tenemos en Portugalete. Los barraqueros al final ahí estaban solos. O sea, es que estaban solos, es muy lejos. Por eso quieren abajo, quieren una zona donde más o menos estén cerca de la zona donde está la gente disfrutando de la fiesta y que sea un tránsito adecuado de gente. Y si, lógicamente, pones 4 y no son atractivos, pues al final, si no aciertas muy bien con la idoneidad, pues lógicamente ese corriente de flujo de gente no se produce. Si tú, sin embargo, tienes en la zona baja una amplia zona con un variado aspecto amplio de barracas y de atracciones, al final la gente sí le merece la pena acercarse porque tiene una gran variedad, ya sea de tanto las atracciones, lógicamente, para que se monten los niños, como las típicas de bingos, de sorteos, etcétera, etcétera, que al final es en sí una parte más de la fiesta. Y así es como funciona en todos los sitios, no me estoy inventando la rueda. ¿Cuál es el problema que tenemos? Efectivamente, que tal vez deberíamos haber planteado otra manera de diseñar la organización de las laderas de acera para permitir que por esa zona
No, estoy lanzando luego voy a llegar a conclusiones, no os preocupéis. Para permitir salida de emergencia y camiones de gran tonelaje, que es lo que no tenemos y lo que condiciona totalmente no poder hacer lo que hace Santurce. Que Santurce durante 2 semanas nos corta el autobús por la parte de abajo, porque se queda con toda la carretera de la zona más allá de las piscinas y monta una amplia zona de recinto festivo que más o menos también puede la gente pensar que está lejos. Pues no, pues está muy transitado, porque ellos tienen las chondas al otro lado y tal, luego tienen toda la zona de conciertos y al otro lado el recinto de Barracas. Curioso. Bueno, nosotros colaboramos mucho con los municipios de nuestro entorno cuando nos lo piden la colaboración, y así no puede ser de otra manera en fiestas. Nosotros pensamos que efectivamente para que verdaderamente haya unas soluciones, las barracas tienen que estar abajo, no pueden estar en otra parte del municipio, porque mientras la gente esté abajo, por muchas barracas que coloques lejos, no va a haber ninguna posibilidad. Pero ya Bildu ha estado muy acertado, y yo creo ha ido cogiendo las pistas en la intervención y tal, y hilando sobre a donde yo quería llegar. Efectivamente tenemos el parque de Doctora Ilza, que está desde hace varios años infrautilizado, porque al final se dedica más para un día a temas gastronómicos y el resto del día. Antes había mucha más actividad por esa zona. Antes hacían más cosas, ¿eh? Antes en toda esa zona era una zona donde se aprovechaba el rendimiento, y las fiestas de San Roque tenían una mayor, en conciertos y en un montón de cosas, actividad en esa zona, y ahora solo se dedica exclusivamente un día a una zona gastronómica y esa zona queda muerta. Si habéis tenido la oportunidad de ir en las fiestas del Carmen a Santurchi y recorrer todo el recinto de Barracas, ¿os habéis fijado dónde ha colocado Santurchi sus barracas? ¿Dónde tenía las que nosotros no podemos colocar y las más grandes? En el parking de sus piscinas, que no afecta, por cierto, a la carretera. Las 4 más grandes, estamos hablando del Yoque, del Saltamontes, las de adultos, porque además venía así, para de adultos las tenía ahí, en un terreno que pertenece a Santurchi, pero que sería cuestión de hablar. Porque yo creo que de la misma manera que nosotros somos generosos con Santurchi a la hora de sus fuegos artificiales y a la hora de padecer ese corte por abajo, yo creo que yo lanzo una propuesta. Efectivamente, el problema que tenemos es el montaje. Dices que el escenario cuesta 5 o 6 días montarlo y que no se puede cortar, montarlos antes. Lo puedes dejar montado antes, no hay ningún problema. Claro, pero es que ¿quieres barracas? ¿Es una cuestión de dinero o es una cuestión de barracas? Porque si estamos... No, es que... No, señores, es que esto es así. Efectivamente. Si uno quiere barracas, tendrá que hacer esfuerzos. Otra cosa es decir, no ponemos barracas porque nos cuesta más dinero. Bueno, pues entonces estamos hablando... Ese es otro debate, que lo podemos tener, pero ese es otro debate. Yo lo que estoy diciendo es... Si nosotros tenemos instalado los escenarios a tiempo, ahí dice, parece extraño tener barracas en prefiestas, he dicho. Más extraño me parece no tener barracas en fiestas. Más extraño me parece eso. Entonces, se puede hacer una gran zona de barracas, empezando desde el parking de Santurce, donde se colocarían las principales y además no habría ningún problema, podrían incluso continuar más tiempo si quisieran. Y efectivamente tú cortas la carretera desde ahí, lo mismo que nos hace Santurce, y ya en zona de Portugalete desde ahí vas avanzando toda calle María de Aro hasta, incluso podrías llegar como mínimo, hasta donde están las piscinas, que ya es un trecho, con un montón de espacio para colocar todo tipo de atracciones, incluso si tienes a bien redistribuir los campeonatos gastronómicos que se hacen solamente en una mañana y que hipotecan totalmente Doctora Ilza para hacer este tipo de desembarcos, podrías llegar incluso a cubrir con el Parque Doctora Ilza también con todo tipo de atracciones. De tal manera que tendrías un recinto que estaría unido, por un lado tendrías efectivamente conciertos, chondas, tenemos todo el margen de la ría colocado por todos los puestecillos que se colocan y que conectarían directamente unidos, incluso desde antes, si se quiere, con todo tipo de atracciones y barracas, llegando hasta la parte de Santurce, donde podríamos colocar un gran número de ellas durante un tiempo que habría que determinar, depende cómo fuera la organización que hiciéramos, lógicamente todo tiene un costo, que hiciéramos en la planificación de los conciertos. Tampoco, yo creo que es posible. Yo sinceramente creo que es posible. Es cuestión de planificar, de ordenar muy bien cada ajuste de cómo se va a hacer en las fiestas, pero se podría volver a tener y seríamos otra vez
un mayor número, volveríamos a tener una gran zona de barracas para Portugalete. Es una idea que les lanzo, que la exploren, pues oye, no sé, yo creo que es posible, ahí se lo dejo. Bildu. A mí me imaginaba que era algo así, Juan Carlos, pero bueno, te repito, hubiese estado bien que lo hubieses expresado en la comisión, así todo el mundo veníamos con una idea más definida y así. Me sigue pareciendo que es complejo lo que estás planteando. Yo no sé económicamente también cuánto supondría el alquiler del escenario y sí, bueno, habría que poner, tú dices que es otro debate, pero yo entiendo que hay que ponerlo todo en una balanza, ¿no? Si económicamente se dispara eso, pues hombre, es un punto en contra de lo que tú estás planteando. Y me sigue pareciendo complicado. Entiendo el planteamiento que haces de alargar la zona del recinto festivo hasta Santurtzi, pero me parece muy complejo, de verdad, que la gente se mueva desde esta zona, de la zona del casco viejo, hasta otro municipio, que es lo que estás planteando, o al menos en la explanada del parking, y llegar hasta allí. A mí me parece bastante complejo, además cuando ha habido una experiencia en la que las barracas ya han estado ahí, en la calle, sí, ¿no? En esa calle estaban situadas, ¿no? No en el parking, pero en esa... Me parece complejo, no simplemente eso, o sea, nuestro voto nos vamos a abstener por esa razón y por lo que he dicho antes, que bueno, me parece que podías hacer las cosas de otra manera y no guardándote las cosas para el pleno. ¿Por tu respuesta? ¿No? ¿Partido Nacionalista Vasco? Javier. Sí, bueno, nosotros ya hemos dicho que lógicamente interesados en trabajar efectivamente en rellenar el espacio festivo para nosotros es importante el tema de barracas y además, como decía Juan Carlos, me vuelvo a repetir, efectivamente en su momento, o los que hace ya años que las utilizamos en su momento, pues eran un aliciente más, ¿no? A la hora de disfrutar. Puede ser una alternativa, se puede estudiar, yo apostaría porque en las comisiones correspondientes se trabaje, que más o menos es lo que viene a decir, creo yo, o entiendo yo, de la moción, ¿no? Un compromiso para que en el año 2017 podamos instalar, pero yo también pongo nosotros vamos a votar que sí, pero digo que yo pongo mis grandes interrogantes no en el convenio que se pueda establecer con Santurtzi, pues faltaría más, ¿no? Efectivamente tiene que haber reciprocidad unos con otros, pero sí que hay una experiencia, no con barracas grandes, pero que a lo largo de las piscinas y en la propia náutica, que es terreno municipal de Porto, ya en su día estuvieron y tampoco parece ser que estaban contentos. Yo vuelvo a decir, creo que el sitio único, el sitio ideal para hacer la instalación, no sé de qué tipo de barracas, no sé qué tonelaje y demás, es el propio muelle, con lo cual yo creo que se tendría que trabajar el tema de hablar con el puerto muy en serio, ver lo que puede resistir o no el propio muelle, ver qué compromisos puede aportar el propio puerto autónomo y garantizar ya, pues eso digo, que en el año que nos estamos dando de plazo y con la idea del 2017, pues ¿por qué no se pueden entablar las conversaciones suficientes con el puerto autónomo para verificar si realmente la parte del muelle puede o no puede albergar? Yo creo que, no sé si coincidiréis todos, pero que el sitio ideal debería de ser ese, porque quedaría integrado 100% dentro del recinto festivo de chotnas, de actos culturales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que antes quizás de aventurar posibilidades nuevas, ir pues no sé, a la ligera, a decir, pues vamos a la náutica y tal, y no sé qué, pum, pum, sin saber si el tema va a funcionar, pues yo creo que en principio deberíamos de agotar las vías que están a nuestro alcance. La primera sería entablar esos posibles acuerdos con el puerto autónomo y que nos verifique, que nos diga realmente si sí o si no, o si estarían dispuestos, en caso negativo, pues a hacer algún tipo de inversión que sujete, ¿no?, de alguna manera la posibilidad de instalación de ese tipo de barracas. Habría que ver qué tipo de barracas y qué desplazamiento tienen, ¿no?, tanto de tamaño como de tonelaje, de pesaje. Pero yo creo, bueno, que queremos, ¿no?, por lo menos en la conversación que hemos tenido nosotros a nivel interno en el grupo, que el sitio debería de ser ese. Entonces agotemos esa vía y luego sigamos valorando, si es negativa, pues otras posibilidades. Gracias, Javier. Estíbaliz. Efectivamente, la opción ideal es la que estaba diciendo la representante del Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, pues con todas las explicaciones que has dado. En el Parque de los Monos, Juan Carlos han estado, y en María Díaz de Haro, y en la náutica creo recordar que también, pero es que yo no sé si me he explicado antes bien.
es que aunque nos empeñemos aquí, es que los barraqueros no quieren ir allí, o sea, no quieren ir allí, ellos quieren estar aquí, en el meollo, lo que estaba diciendo ahora Javier, aquí. Entonces yo por mucho que nos empeñemos aquí en mandarles allí, ellos no quieren ir. Y luego en el Parque de la Doctora Ariza se hace el concurso de bacalao, comen las cuadrillas, hay animación musical, sí, se hacen cosas, o sea, se pusieron conciertos, se puso un escenario de conciertos en su día que tocaron grupos locales, se dejó de hacer porque no iba la gente no se acerca hasta allí, la gente no se acerca porque queda fuera del recinto festivo. Y entonces el sitio ideal es el muelle es el sitio ideal. Entonces, bueno, pues yo más no te puedo decir. Muy bien. Pues, si os parece, pasamos a una aclaración. El muelle de hierro no es de Portugalete, Juan Carlos, es de la autoridad portuaria. Se ha dicho que nosotros le prestamos para hacer los fuegos artificiales. No, el muelle de hierro no es de Portugalete, es de la autoridad portuaria. Lo que pasa que la cesión del suelo la autoriza a los ayuntamientos, pero no es nuestro. Primero viene con un informe favorable de la autoridad portuaria. Ya nos gustaría que fuera nuestra. Está dentro de nuestro término municipal, pero no es nuestro. Ya, por eso no hacemos ninguna colaboración más allá que suscribir lo que dice la autoridad portuaria. Y dudo mucho, a pesar de la buena relación, claro, Santurce los pone hasta ahí porque es su término municipal, pero claro, que nosotros hagamos las barracas en otro término municipal y les cortemos a ello, cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo sé que ellos tendrían muchísimos problemas porque ya es su término municipal y lo ponen en su término municipal, no invaden el nuestro. Exacto, es que no hay acceso. No. Bueno, a ver, la filosofía que has dicho yo te entiendo, Vamos a probar, porque yo creo que el sitio ideal es el muelle, vamos a ver qué tal va, hemos hecho una experiencia piloto, si va muy bien, pues se puede ampliar y se puede incluso hablar con la autoridad portuaria si nos permitiría tener una mayor carga de peso de otras atracciones. Vamos a ver si va bien este año y me intuyo que sí, porque ha habido mucha gente que se ha presentado, o sea, estando aquí en el recinto festivo abajo, cosa que antes arriba no querían y no se presentaban, y por eso pues al final pues eso tuvo que desaparecer, porque es verdad que el interés, o los barraqueros quieren, o voy a pues sacar una subasta que no viene nadie, porque no les merece la pena. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción que presenta el Grupo Político Municipal del PP relativa a barracas en fiestas. ¿Votos a favor de la misma? PNV, Partido Socialista, PP. ¿Votos en contra? Ninguno, abstenciones. Portugal Despierta y Bildu. Muy bien. Pasamos a la siguiente moción, que es la que presenta también el Grupo del Partido Popular, relativa a adaptación de los juegos infantiles de los parques niños, niñas, discapacidad. Juan Carlos. Avisar que hay una enmienda, pero bueno, imagino que lo hará referencia el grupo proponente y también si la acepta o no el Partido Popular. En la línea de lo que comentaba antes, presentamos también una moción en la que pues muchos municipios también de nuestro entorno están trabajando ya y ya cuentan con parques accesibles, con columpios adaptados, con juegos inclusivos. Y esta moción, en el fondo, no es otra cosa que la extensión de la enmienda a los presupuestos que ya presentamos en los últimos presupuestos que hemos aprobado aquí en Portugalete. No tuvimos, lamentablemente, la suerte de que saliera aprobada, pero hemos considerado que tiene la entidad suficiente como convertirla en moción. Nosotros somos conscientes que Portugalete ya tiene en algunos sitios columpios adaptados, ¿no? Sí que es cierto, pero nosotros queremos ir un paso más allá, en hacer una apuesta decidida, clara, en avanzar en esta cuestión, en que todos los parques, o la mayor parte de los parques, que sería lo deseable, de Portugalete, tuvieran columpios adaptados, fueran parques accesibles con juegos inclusivos. La accesibilidad en los parques infantiles hoy en día en muchos sitios sigue siendo un reto pendiente y es necesario que todos los parques, como los elementos de juego, cumplan ciertos requisitos para crear verdaderos lugares inclusivos en que todos los niños y niñas se diviertan juntos. Se ha comprobado además que los parques infantiles creados con estos criterios son más innovadores, más divertidos, son siempre además más seguros, porque esto es un santo y seña de este tipo de columpios, de juegos, y no son caros si se piensa bien y se plantea desde el inicio. Lógicamente es mucho más sencillo cuando haces un planteamiento desde el inicio que cuando empiezas a hacer elementos sustituyéndolos. Pero bueno, al final nosotros contamos con la realidad que tenemos y eso es. Los niños con diversidad funcional, para que no haya ninguna duda, con diversidad funcional son muchas veces los grandes olvidados al no tener voz propia como colectivo. Sin embargo, de las encuestas que se han realizado en muchos sitios se recoge la gran necesidad de espacio de juegos inclusivos que tienen los padres y madres que tienen a cargo estos menores.
Y como he dicho, el objetivo deseable sería pues, que la mayor parte de los parques infantiles de nuestro edificio contara con criterios de accesibilidad universal, donde pudieran jugar todos los niños independientemente de sus capacidades. Y por ese motivo hemos presentado esta moción, porque ya sabéis que nosotros tenemos una fijación especial con los parques infantiles, ¿eh? No es la primera vez que hacemos hincapié, en este caso toca a los elementos del propio parque. Hace ya 4 años hablábamos de las cubiertas de los parques y parece ser que más pronto que tarde pues aquella propuesta nuestra será una realidad, y por eso deseamos pues contar con el mayor acuerdo posible, el mayor consenso posible en esta sesión plenaria para hacer una apuesta decidida en este sentido. Muchas gracias. Vamos a dar un turno menos mayor, H. Bildu. Sí que estamos de acuerdo con los puntos de acuerdo de la moción y también con la enmienda de edición que ha presentado Portugal Ojo Despierta. Sí que me gustaría mencionar que se nota que has hecho los deberes, Juan Carlos, porque bueno, en la comisión informativa sí que te dije que me había llamado la atención que una moción que habla de inclusión, ¿no? Pues en el lenguaje que utilizabas precisamente no era inclusivo y hablabas de niños con discapacidad o limitaciones y un parque para todos, ¿no? Ahí se quedarían fuera no solo las niñas que tienen diversidad funcional, sino todas las niñas. Entonces me alegra que por lo menos en el discurso estés corrigiendo y vayas ampliando tu discurso y el lenguaje. Y un poco en la línea, aprovechando también otro concepto que tú has nombrado, ¿no? Queríamos aprovechar esta ocasión para hablar de un par de cuestiones. La accesibilidad universal, ¿no? Que has nombrado. La accesibilidad universal es un concepto muy amplio. Yo recuerdo que en la pasada legislatura tuve la ocasión un poco de explicar lo que intenta expresar este término, porque el Ayuntamiento de Portugalete se presentó a un premio que premiaba precisamente eso, la accesibilidad. Y hay que decir que este concepto habla de pueblos que están diseñados para que sean vivibles para todas las personas, para niños, para niñas, para personas con diversidad funcional, para personas mayores, para mujeres, para todo. En definitiva, un pueblo para todo el mundo, ¿no? Y o sea, en esa línea estamos de acuerdo, como he dicho, con los puntos de acuerdo, pero bueno, sí que quería aprovechar un poco el debate surgido anteriormente con el tema del parque de las laderas de Azeta y volver a plantearlo, ¿no? Sabemos que es competencia de la Diputación Foral el desarrollo del Bidegorri, que pasa precisamente por ese parque, pero no es la primera vez, si no recuerdo mal, en la última publicación del portugalete.com podíamos leer un artículo en relación a eso, ¿no? A que Ezkerraldea también merecería tener un Bidegorri, ¿no? Pues a poder llegar desde Santurtzi hasta Bilbao por el Bidegorri, y se nombraban diferentes alternativas. Sí que es cierto que en el planeamiento la que está recogida es la que pasa desde el puente, que llegaría hasta Sestao, a las Camporras, pero evidentemente hay otras alternativas. Y más teniendo en cuenta las últimas obras urbanísticas que han tenido en la zona de Sestao, ¿no? Que dan acceso desde la zona baja hasta la zona alta de Sestao. Y os quiero recordar también que es otra propuesta que se trajo a este pleno en la pasada legislatura, ¿no? El estudiar otras alternativas, vista la dificultad que tiene la Diputación, que es una cuestión económica también, como te has comentado a mí, que la propiedad de ese túnel, pues buscar otras alternativas. Pero también queríamos hacer una reflexión, el construir un parque de esas dimensiones con el desembolso económico que antes Javier nos has detallado bien, sin hacer una previsión de accesibilidad alternativa que depende única y exclusivamente de la Diputación, nos preocupa y no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Creemos que el Ayuntamiento debería haber tenido una alternativa para hacer de ese parque un parque accesible. Y en la línea de lo que hoy está planteando Juan Carlos, pues queríamos aprovechar para volver a poner el tema encima de la mesa. Es que recasco. Muchas gracias. Natalia. Bien, por supuesto nos parece súper interesante tu moción, Juan Carlos, que trata sobre la accesibilidad en los actuales parques y futuros parques del municipio.
Sí que es verdad que hoy en día asistimos a una creciente demanda de accesibilidad en nuestro medio y, por supuesto, en los parques infantiles, y debemos atender la demanda de estas niñas y niños con diversidad funcional. En cuanto a legislación, lo que sabemos es que, aparte de la normativa de seguridad de los elementos de juego y las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, no existe una normativa concreta y, por tanto, queda a criterio de los técnicos de cada municipio cómo pueden ser las instalaciones de los futuros parques o el cambio en los actuales. Desde nuestro grupo hemos planteado una adición que hace referencia sobre un área de juegos inclusiva. Los puntos que queríamos cambiar es en el punto 2, añadir después de columpios adaptados, elemento de juegos inclusivos, y añadir un cuarto punto que dice así: el Ayuntamiento de Portugalete acuerda que todos los nuevos parques infantiles que se instalen en el municipio se diseñen con un área de juegos inclusiva. ¿Y por qué hacemos referencia y hemos incluido estos puntos? Queremos con esta adición a la moción que no solo el acceso, el entorno y la zona de estancia de los parques cuenten con criterios de accesibilidad, sino que también la zona de juego y específicamente los elementos de juego sean de carácter inclusivo, es decir, que tanto las niñas y niños, independientemente de que presenten una diversidad funcional o no, jueguen y disfruten juntos de estos elementos. Nos consta que existen diferentes empresas actualmente en España que dan este servicio y que tienen este tipo de elementos como juegos sensoriales, etcétera, y además sabemos que existen precedentes tanto a nivel europeo en países como París o Suecia en los que ya disfrutan de este tipo de parques, y más cerca aquí en Madrid el Parque de Integración de Somontes cuenta tanto con un acceso y un entorno con criterios de accesibilidad como con una zona de juegos inclusiva. Gracias. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Ahora, sí, yo no voy a extenderme, me refiero que es una moción, yo creo que, y tanto la moción me refiero como la enmienda, que me imagino que será aceptada por el grupo proponente, y nosotros vamos a votar que sí, porque entendemos, efectivamente, faltaría más, ¿no?, en lo que se solicita, pues que se adapten los que no estén y que a medida que se vayan abriendo nuevos, pues efectivamente que se vaya incorporando todo. Por lo tanto, pues anunciamos el sí a esta moción. Gracias. Partido Socialista, ya. Bueno, sí, brevemente, Juan Carlos. Yo creo que nosotros entendemos perfectamente que tú este sea un tema que te atraiga. Digo esto porque en las otras dos mociones que hemos tratado anteriormente siempre te gusta poner ejemplos de otros municipios. Quizás sea porque en este asunto en concreto, en este tema en concreto, igual Portugalete puede ser una referencia para el resto de municipios que tú para otras cosas bien nombras. Te digo esto porque la red de parques infantiles y zonas de juegos en Portugalete creo que es una red ejemplar. No es un capricho, no se ha puesto así. Esto, el origen es un compromiso electoral del Partido Socialista de que en Portugalete hubiera una zona de este estilo a menos de 5 minutos de su domicilio. Una red que creemos que ha sido completada, así además públicamente varias veces se ha puesto, incluso el alcalde ha dicho que estamos ya en otra fase, no ya de ampliar más zonas, porque creemos que en el municipio hay suficientes, pero sí en otra fase. Con respecto a las que hay, pues es evidente que desde que se empezaron a instalar este tipo de zonas, de juegos, ahora por la legislación en cuanto a movilidad, pues es distinta, ha cambiado, y por supuesto ha cambiado mejor porque la sociedad es mucho más sensible hoy en día a esto que lo que era hace 10 años, es algo evidente, y esa es una situación a la que nosotros en Portugalete, como en el resto de lugares, pues poco a poco tenemos que ir adaptándonos. Por lo tanto, desde luego que estamos a favor de esta moción, no puede ser de otra manera, ¿no? En Portugalete, tú lo conoces, lo has dicho de soslayo, pero es que es así. O sea, sabes perfectamente que hay parques en los que hay elementos para facilitar a personas con movilidad reducida o con diversidad funcional, como estáis comentando, para que puedan hacer uso, que eso no es garantía de que todos los niños o niñas que puedan tener dificultad pueden hacer uso de estos elementos, ¿no? Porque hay infinidad de situaciones, ¿no? Pero en varios tenemos sillas, y hay en otros en que aparte de sillas tenemos otros elementos que también pueden ser utilizados por para personas con este tipo de dificultades. Por lo tanto, estamos a favor y desde luego trabajaremos en esa línea. Muchas gracias. Segundo turno, Juan Carlos, si quieres. Sí, bueno, yo pensaba que había quedado claro, no era mi intención decirlo de soslayo, no tengo ningún complejo, a mí nunca se me han caído, creo que he dado muestras sobradas en estas sesiones plenarias desde esta legislatura y la pasada en reconocer cuando las cosas se hacen bien y cuando yo no tengo ningún problema, efectivamente hay
una amplia red de parques infantiles, efectivamente, yo no lo pongo ni en cuestión. Me parece que hay muy buenos parques infantiles, además, algunos han ganado un premio, dicho sea de paso, pero efectivamente yo a lo que iba era, ya sé, y también lo he comentado, hay algunos elementos en algunos parques efectivamente que cumplen esto, pero yo quería ir un paso más allá con la moción. Lo que quería es un firme compromiso por parte, yo creo, de nuestra institución, del ayuntamiento, en que en la medida de que haya que reponer, porque desgraciadamente por el uso, por los actos vandálicos, hay que ir reponiendo diversos elementos pues que se deterioran, se rompen o son destrozados en los parques infantiles, pues los elementos de sustitución se tengan en cuenta, que se hagan con estos criterios, y luego, por supuesto, en nuevos parques, pues directamente, al margen de que se hagan consultas, participaciones ciudadanas y todo lo que sea, la premisa sea que cumplan este tipo de criterios, porque yo creo que tenemos que decirnos, porque en Portugal hacemos un esfuerzo muy importante, en Portugal y en todas partes, yo creo, para romper y hacer más accesibles todas las instalaciones públicas, y yo creo que los parques infantiles pues tienen que ser un reflejo claro, y para que además los niños con diversidad funcional pues también tengan ahí su espacio, que sería para ellos y para el resto, para todo el mundo. Entonces serían unos parques perfectos. Nosotros entendíamos que la moción de adición que nos presenta el Grupo Portugal Ojo de Experta estaba sobreentendida que íbamos en esa línea, pero para que no quede ninguna duda, nosotros no tenemos ningún problema en aceptarla. Creemos que se sobreentiende, y cuando hablábamos de lo que hablábamos también de juegos inclusivos. Pero para que no quede ninguna duda, porque nosotros tenemos además un afán, lo hemos dicho siempre, de sumar, de consensuar y sacar mayorías lo mayor posible en todo el tipo de propuestas, pues por supuesto que aceptamos la enmienda. Y ya que ha salido tanto, es que ya 2 veces en esta sesión plenaria el tema del Bidegorri, y además casi se ha mencionado, ahí sí que de soslayo, una iniciativa y tal, que pues sí que quiero hacer un matiz, ya aprovecho la ocasión para hablar del Bidegorri. Nosotros presentamos una iniciativa de Bidegorri. Cuando se menciona que alguien presentó, no podía ser de otra manera, fuimos nosotros. Somos el grupo que más iniciativas presenta, ya lo sabéis. Y sí que es cierto, pero ahí tengo que poner, yo no es que le haga de abogado defensor al equipo de gobierno, pero tiene razón, es un tema que nosotros además hemos debatido en juntas en varias ocasiones. El problema lo tenemos porque le toca a juntas mover ficha, le toca a juntas, y si a un ayuntamiento tendría que ponerse las pilas, incluso tendría que ser Sestao, porque si el túnel pasa por debajo de Sestao, comienza en Portugal pero pasa por Sestao, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros tenemos un plan efectivamente de Bidegorris ya diseñado por Diputación. De hecho, de la margen derecha en el puente volante, nosotros presentamos una moción a propuesta de la ciudadanía que había recogido, y nos hacíamos eco de la continuación por parte de nuestra margen, de tal manera que continuara hacia Sestao. El problema que nos encontramos, podíamos haber hecho el desarrollo a dejarlo morir hasta la parte que le toque desarrollar, digo, desde el puente colgante, por hacer la continuidad. Lo que pasa, claro, llegaría a una... Nosotros apuntábamos también otra posibilidad, pero sin Sestao no hay ninguna solución, que es que continuara por la parte de abajo en vez de por el puente, para hacer una alternativa, dado que otra vez con Comaga hemos topado, ¿no? Y que va a ser, me temo, para muchos años, pues un punto difícil de salvar. Entonces, a lo mejor la solución que apuntábamos en aquel momento, cuando tuvimos aquel debate, aquella iniciativa que presentamos, era la continuidad por la margen hacia el Estado, para conectar y pinchar más adelante con en vez de desde aquí, por donde transcurre luego también el plan de Bidegorris, que es hacia Baracaldo por la otra zona, y podríamos conectar por el margen de la ría. Era una posibilidad. Sí, el plan, efectivamente, conectaríamos a la altura de Baracaldo en vez de pasar por Sestao. Pero, lógicamente, esto tendría que colaborar haciendo a lo largo de la margen la continuidad de lo que nosotros empezáramos aquí. Sería otra solución. Pero bueno, no es el debate de hoy. Entonces, pero simplemente he querido matizarlo, como ha salido ya 2 veces, para que quede claro que también teníamos propuesta y criterios y que ya habíamos debatido sobre esta cuestión. Yo, sin más, deciros que me alegra el consenso que hay en esto. Yo creo que somos un referente en parques infantiles, nos falta cubrirlos, a ver si empezamos pronto, pero vamos a ver si también avanzamos en este tema y somos todavía más referencia. Y encima que ponemos este año el dinero para cubrir los votos en contra. Es la leche, Juan Carlos. Venga, H. Bildu. Yo simplemente un
un detalle. O sea, no voy a, ya sé que el debate no es el Bidegorri, pero el debate es la accesibilidad y por eso he sacado ese tema. Pero es que tú imagínate, Juan Carlos, que esa propuesta que tú trajiste al Pleno, que era de una vecina, sale adelante, la llevamos a juntas y sale una alternativa. Entonces, ¿cuál sería el camino, la accesibilidad que diseñaríamos para el Parque de las Laderas de Azeta? Eso es lo que yo estaba planteando, que diseñar un parque que tiene un coste de más de 3 millones de euros sin una alternativa de accesibilidad, pues no nos parece responsable. Y eso es lo que hemos expresado. Y previsiblemente va a estar así muchos años. Entonces, creo que deberíamos de pensar, que es lo que se debería haber hecho desde el principio, en una alternativa. La accesibilidad la debe asegurar el municipio, a un parque que es municipal. Y no debemos esperar a una obra que compete a la Diputación. ¿Portugal Despierta? ¿No? ¿PNV? ¿No? ¿John? ¿Quieres? Bueno, sí, brevemente. Yo creo que estáis centrando el debate en un punto concreto con una peculiaridad muy concreta y todos sabemos además la dificultad de las que ya habéis puesto sobre la mesa y habéis explicado, ¿no? Poco más voy a añadir. Creo que la aportación que hace Portugal Lujo a nosotros no cambia absolutamente nada. Creo que queréis decir prácticamente lo mismo, es lo mismo con otro lenguaje, o sea que por nuestra parte no cambia absolutamente nada, la postura va a seguir siendo favorable y ya te lo ha dicho el alcalde, pero yo te puedo asegurar que en Portugalete va a haber espacios infantiles cubiertos, no porque lo diga el PP, porque el PP mañana presenta una moción para que salga el sol por las mañanas. Y va a salir aunque votemos en contra, te quiero decir. O sea, el que haya cubiertas en los parques infantiles es un compromiso electoral del Partido Socialista al menos. Y te puedo garantizar que lo vamos a cumplir. Y lo vas a ver recientemente. Pero también, como te ha dicho el alcalde, es curioso que tú dices, yo he dicho, pero cuando hay que votar para el dinero, tu voto es no. Por lo tanto, yo digo, pero no hago. Nosotros decimos, nos comprometemos y hacemos. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción que representa el Partido Popular relativo a la adaptación de los juegos infantiles de los parques de niños y niñas con discapacidad. ¿Votos a favor de la misma? Con la enmienda de adición, efectivamente, bueno, la había asumido él, con lo cual, bueno, para que quede claro, con la enmienda de adición que presenta por Muy bien, ¿votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, decretos de alcaldía, damos cuenta de los 3 decretos de alcaldía que hay y pasamos, siguiente punto, pregunta, no hay ninguna pregunta, y a los ruegos. Hay 6 ruegos del Partido Nacionalista Vasco que por orden de entrada en el registro vamos diciendo. Relativo a la calle Hermano de Instrucción Cristiana. Sí, bueno, pues parece que hemos en el tiempo acertado, coincidido, ¿no? Porque fue presentarlo ayer y 2 horas después por recibir la invitación a la inauguración oficial que va a tener el viernes. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros... ¿Qué es qué? No me quepa duda. Bueno, decíamos que bueno, pues que nosotros lo que veníamos a plantear en el ruego era, entendíamos, por lo menos así lo habíamos recogido, incluso pues mandábamos una serie de fotografías en el estado, para nosotros quizás no voy a decir lamentable, pero bueno, en el que se está quedando esa calle respecto al tema, al tejido económico, de comercio, de servicios, de talleres, etcétera, al que quizás, entre comillas, digo, quizás haya podido contribuir el alargamiento para nosotros, por lo menos, en la ejecución de las obras, a pesar de que había alguien que me decía que estábamos en plazo, pero bueno, yo no lo recuerdo bien, pero bueno, este tipo de obras suelen traer, creo que unos plazos de 6 meses, y creo que computábamos casi 9, por lo menos nosotros, y bueno, pues al fin y al cabo nosotros lo que estábamos en el ruego era que efectivamente, teniendo en cuenta todo ello, pues que a la mayor celeridad posible pues acabasen las obras en beneficio, lógicamente, del vecindario, de los vecinos y vecinas, y muy fundamentalmente pues también del tejido económico que está instalado allí en esa calle. Gracias, Javier. Una aclaración, eso lo aclaración. La obra inicial de la calle Hermano de Instrucción Cristiana era desde la avenida Peñota hasta la calle Alberto Palacios. Entonces, eso se cumplió en plazo. Lo que pasa es que con la baja de la obra, una baja económica, se pidió autorización a la Diputación para hacer la continuación hasta el final. Y al concedérsenos eso, pues es otros 2 meses más. Pero la obra de la calle del proyecto terminó en plazo. Pasa que al hacer la baja de la obra pudimos terminarla hasta el final de la calle, hasta la calle Santiago. Por eso, esos son esos 2 meses que se ha aplazado más. Gracias, Javier. La siguiente hace referencia al kiosco Víctor Chavarri. Egunon. Kiosco de Víctor Chavarri. Ya han pasado
muchos meses desde que este grupo denunció la situación de desidia y abandono del kiosco de la calle del Medio. Hace poco tiempo se realizó la rehabilitación solicitada, pero siguen pasando meses y aún no hemos visto su ocupación, salvo unos días que fue utilizada en el concurso de pinchos para su difusión. Por ello, y mientras se preparan las bases y condiciones para poder realizar su concurso y licitación, este grupo realiza este ruego, que durante las próximas fiestas patronales se utilice como punto de referencia, información y divulgación de las mismas, entregando programas, dando información y sirviendo de soporte de difusión de la programación festiva. Asimismo, puede ser utilizado durante esos días también como punto de información turística debido a su estratégica situación. Además, está rodeado durante esos días del mercado medieval. También puede ser utilizado como base del nuevo servicio de información programado por la Oficina de Turismo. Eskerrik asko. Gracias, Javier. Decir que está en contratación, mandamos en su día contratación y están haciendo las bases para que sea una subasta pública. Cuando salga de contratación, ya lo sé, sí, pero esos son temas ya internos que nosotros... Pero nos parece bien, además, el ruego que haces y que se puede utilizar, pues si podemos lo utilizaremos. Siguiente, centro de día. Decíamos, a ver, se ha comentado en alguna comisión de acción social, incluso nos consta, ¿no?, que está también en redes y tal, y bueno, nos habíamos hecho un poquitín eco porque a nosotros nos habían llegado alguna serie de quejas o de quejas, de aportaciones y de posibilidades, ¿no? Decíamos, ¿no?, que son muchas las quejas recibidas respecto del cierre de los centros sociales durante los fines de semana y festivos. Incluso se ha creado un movimiento a través del que se está solicitando la apertura y cambios en el funcionamiento de los mismos con el objeto de dar una mayor cobertura a las personas usuarias y que en muchas ocasiones están además solas. Conscientes de que este servicio se presta a través del correspondiente contrato y en el que se recogen las características del servicio, y entendiendo que el mismo se puede variar, retocar o modificar, elevamos el presente ruego para que se estudie y evalúe la posibilidad de modificar el contrato en vigor y poder prestar el servicio que se demanda los fines de semana y festivos, todo ello valorando lógicamente las posibilidades económicas vigentes y estudiando a fondo la demanda y cobertura existente, y para ello se puede establecer un periodo de prueba en el que se constaten y analicen estas necesidades. Gracias, Javier. Siguiente, hacer referencia a la Plaza San Roque. Sí, esto es también en la legislatura anterior, pero en esta ya ha sido varias ocasiones, varios vecinos y vecinas que nos han trasladado, algunos lo conoceréis, el parque infantil que hay en San Roque, debajo de lo que es el centro de día y el aula joven, pues finaliza en unos escalones que da una terraza, y entonces, pues bueno, pues esto en bastantes ocasiones ha provocado caídas, heridas, etcétera. Pues bueno, simplemente el ruego es estudiar cómo mejorar la seguridad, si hay que o se pueden eliminar esos escalones, si se puede limitar, o en definitiva cómo mejorar la seguridad del parque. Gracias, Chema. La siguiente, que hace referencia a los horarios de hostelería. Sí, teniendo en cuenta la inminente celebración durante el mes de agosto de las fiestas patronales de San Roque, en las que, como es normal, el sector hostelero es uno de los principales actores, este grupo entiende que se deben poner en marcha todas las herramientas, mecanismos y acciones a nuestro alcance para promocionar y dar seguridad al sector. Por ello, elevamos el siguiente ruego: que con carácter urgente se dicte orden de ampliación de horarios de cierre de los establecimientos hosteleros durante los días festivos, de modo que todos conozcan de primera mano y por escrito los horarios a los que se pueden acoger durante estas fechas tan especiales, tal como se recoge en la legislación específica de aplicación y del mismo modo que se realiza en otros muchos municipios, contribuyendo a dar seguridad y promoción al sector. Muchas gracias. Siguiente ruego, que hace referencia a las alertas SMS. Sí. De nuevo nos encontramos a las puertas del mes de vacaciones por excelencia, elegido además por la gran mayoría de vecinos y vecinas. Se ha convertido en algo habitual, en algo normal, que en estas fechas, ante la ausencia prolongada de los propietarios de locales y negocios, se puedan producir un repunte o aumento, a veces en los robos, hurtos y atracos a los establecimientos comerciales. Por ello, elevamos este ruego para decir que, utilizando el sistema ya creado de alertas vía SMS, instaurado en este municipio desde el año 2012 y a instancia de este grupo municipal, y el que nos consta en la inscripción de cientos de muchos profesionales, desde la Policía Municipal se envíe a estos profesionales adheridos a este servicio los consejos prácticos y útiles con el objeto de paliar y evitar posibles robos, hurtos y atracos.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Si no hay más puntos que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias. Pasar buenas vacaciones a los que os vayáis. Felices vacaciones a todos. Fiestas de Portu. Venga.